Ya. Ok. No. Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Bueno, pues Ya. cuando empiece a oírse, lo dices, que si no lo... Bueno, aquí estamos con el... mm, con la cara lavada y recién peinada. Iba a decir con el culo al aire, pero no digo con el culo al aire. Hace frío. Exactamente, mucho frío. Sí. Bueno, pues nada, ya estamos en la cuenta atrás, ¿no? Dentro de un minuto saltamos al aire. Para los que no hayan visto el mensaje y quieran, ya sabéis que como siempre lo subimos luego a YouTube y podréis acceder a él a través de YouTube con todo el programa grabado. Y nada, ya estamos a puntito. Ir preparándoos, prepararos un paquetito con frutos secos, una Coca-Cola o algo así para relajaros y prepararos a entrar en este coloquio entre cuatro amiguetes. Se A oye mí con se me oye ecos. de eco, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿me sigue ahora? Sí, se oye algo de eco. Mr. Demil. A ver, ahora parece que ya no. Bueno, pues nada, bien, entraremos dentro del eso. Y la grabación sale bien, a ver si luego has puesto el mute y no se nos oye en todo el rato. Muy bien. Bueno, pues ya estamos en la cuenta atrás, como los cohetes que despegan o despegaban de Cayo Cañaveral. Y dentro. Bueno, pues muy buenas otra vez. No creáis que nos hubiéramos olvidado de vosotros, de nuestros oyentes. Y aquí estamos otra vez de nuevo. El retraso en este siguiente podcast ha sido principalmente porque hemos estado algo centrados en preparar una charla sobre el musical que me habían invitado a dar en San Sebastián y que nos tuvo algo liados a Unai y a mí. A la vista de la respuesta del público de aquella charla, fue el propio Unai el que me sugirió que podríamos hacerlo en forma de Twitch para todo tipo de públicos. A mí la verdad es que la idea en principio no me caló, como casi siempre que me dicen que yo todo siempre digo que no, pero la idea era que era un poco reacio a hacerla pensando en que la gente que entra en este canal pues sabe de musicales tanto más que yo. Pero luego pensé que podía servirle a otros y descubrir el porqué del rechazo al musical por una gran parte del público. Bueno, ya sabéis, soy Paco Dolz, ya me conocéis de otros programas anteriores, y aún hay también que desde la sombra ha estado peleando para que la parte técnica fluya de forma normal en todo el programa, y Miguel, que también está en la sombra, y así pues entre ellos dos desde fuera nos van diciendo si hay algún fallo o alguna cosa. Bueno, ya solamente deciros que en esta ocasión contamos con dos invitados especiales, que son grandes amantes del musical, a los que ya hemos recurrido para que nos ayuden a entender determinados aspectos del género, las dificultades de las adaptaciones, las diferentes versiones, los subtitulados en el cine. Yo creo que eso ha tenido bastante peso en que el musical no haya sido aceptado hasta última hora, como ya veremos, mayoritariamente. Al primero de los invitados, ya lo conocéis, es Ángel de Quinta, que estuvo con nosotros en el programa que dedicamos a Jerry Herman. Es profesor de Historia en la Universidad de Sevilla. Hola Ángel, saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas. Y el segundo es Iñaki Torre, que es profesor del liceo, profesor de francés en el Liceo de Bilbao y docente en la Escuela de Doblaje de Canciones, en la que viene impartiendo cursos de traducción y de adaptación de letras para doblaje y teatro musical, que nos va a servir fenomenal para el programa que tenemos. Así es que le hemos invitado y ha accedido a la invitación. Hola Iñaki, saluda. Hola, muy buenas tardes a los dos. Bueno, pues nada, que sepas que una vez has dicho que si ya has entrado en el círculo, esto puede ser no el principio de una bonita amistad, sino la primera de unas muchas más colaboraciones que puedan venir después. Atrapado, ya está Pues yo atrapado. encantado. Yo encantadísimo, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues nada, sin más, entramos en faena. En la charla Muy que dimos, que digamos que es un poco la que ha dado pie a esto, comencé hablando de los orígenes del musical, que venía de varias fuentes, o sea, de la ópera, la opereta, la zarzuela o la revista, aunque actualmente cuando hablamos de musical como tal, lo asociamos al que nos vino de Estados Unidos. En principio, el musical nos llegó a través del cine, donde desde los tiempos del cine mudo ya había un pianista que iba acompañando la proyección de las imágenes,
por lo que el público en general, ya desde tiempo inmemorial, acepta la música como parte de la acción. Con la llegada del cine sonoro se planteó el problema de que los grandes intérpretes del cine mudo no daban bien en pantalla por tener unas voces poco agradables o por no saber prácticamente hablar. Por eso los productores recurrieron a los actores de teatro, expertos en recitar textos, en proyectar la voz, para que llegase al fondo de las salas, y de eso ya se daba buena cuenta en la película de Cantando bajo la lluvia, que conocemos todos, donde ya veíamos la necesidad del doblaje y cómo el pase del cine mudo al sonoro fue el final de muchas estrellas del cine mudo. Lo más fácil y económico era filmar espectáculos en Broadway, con números musicales con bonitas coreografías que sacaron genios como Busby Berkeley y sus calidoscopios increíbles de bailarines con tomas imposibles de cámara, o con Esther Williams y sus coreografías acuáticas, o la inmortal pareja de Fred Astaire y Ginger Rogers. Siempre eran historias sencillas, con un final feliz, lo que dio que al género se le denominase como comedia musical. Para mí el cambio general o el cambio brutal llega con Oscar Hammerstein. Oscar Hammerstein es un libretista y autor de letras de musicales que le da un giro al género haciendo que las canciones, como los bailes, ayuden a avanzar la historia. Las canciones deben de formar parte del argumento, de forma que si quitamos alguna de las canciones, terminaría por resentirse la historia. El primer trabajo en este sentido fue Showboat, que en España la conocemos como Magnolia, que la hizo con Jerome Kern, aunque el estilo se consolidaría y daría sus mejores títulos desde que Oscar Hammerstein se unió con Richard Rogers y crearon algunos de los mejores musicales de la historia de Broadway. A esta corriente se sumaron todos los autores de musicales, desde Cole Porter a Lerner y Loeb, George Gershwin, Kanderiev y tantos otros que conocéis por los podcasts que llevamos publicando en nuestra página. Pero salta la polémica. ¿Cuántas veces decís a algún amigo que se trata de un musical? Y enseguida te pregunta si es de los que cantan mucho y no entienden cómo te puede gustar los musicales porque la gente no va cantando por la calle. Pero no se pierden una película de dibujos animados en la que un elefante vuela o un coche habla, por no mentar a los superhéroes. Para mí es mucho más normal ver a una persona cantando o bailando por la calle que creerme que mientras Leonardo DiCaprio se está ahogando y el Titanic se hunde en el Atlántico, suena una música sinfónica en alta mar. Pero lo acepto porque entiendo que subraya la acción y me lo creo. Ahora yo os pregunto a vosotros dos, Iñaki y Ángel, ¿qué les decís a los que os miran raro porque os gustan los musicales? ¿O cómo les hacéis ver que un musical es un género que vale la pena para contar cualquier tipo de historias? Yo los desprecio directamente. Me encanta. Intento no mirarles a la cara, sí. Me miran mal porque no los miro yo. Y sobre todo miro fatal a los que me dicen, ¿a ti te gustan los musicales? Oye, ¿has visto El Rey León? Sí. De hecho, una vez, hace ya mucho tiempo, escribí un artículo sobre esto y me tacharon de pedantón y me da mucho coraje porque yo no quería decir eso. Lo que quiero decir es que tenemos una imagen muy pobre. No solo aquí, en Estados Unidos, mucha gente que no está en el círculo musical, aunque estén más en contacto, tenemos una imagen muy pobre de los musicales, muy frívola, que probablemente tiene que ver con la muy buena, aunque sintética, historia que has hecho del musical. Porque tanto los Cole Porter como los Fred Astaire, todos han contribuido a que haya una imagen muy, frívola, con poco contenido, con poco peso. Y hasta los musicales más frívolos pueden ser excelentes en cualquier caso, ¿no? Pero encima hay muchos, caramba, que no son El Rey León y que no están en la Gran Vía, ¿no? Muchísimo. Y eso es lo que hace que estemos aquí, creo. En fin. Sí. Iñaki, ¿qué piensas tú? Yo soy más de explicar y de intentar convencerles de que vengan, de que les va a gustar. Luego les acaba gustando, ¿eh? La verdad es que, o sea, por ejemplo, desde hace ya unos años en el Teatro Arriaga en Bilbao vienen, bueno, pues unos cuantos musicales, ¿no? Y se suelen llenar. Sí que es verdad que vienen en Semana Grande, que la gente está pues como más dispuesta a ir al teatro y a gastarse el dinero y a pasarlo bien, ¿no? Pero sí, yo estoy con Ángel. Yo creo que quizás los musicales más interesantes son los que no solamente cuentan una historia bonita, ¿no? Sin más, Claro. sino que las canciones tienen un peso importante, ¿no? Y cómo las cantan, quiénes las cantan, qué es lo que te cuentan, ¿no? Yo creo que eso es importante, eso es muy importante, ¿no? Sí, sin despreciar, efectivamente, ¿no? Que hay otros musicales en el que, bueno, pues tú te ves, por ejemplo, pues un Kiss Me Kate, que tampoco tiene muchas pretensiones, pero que está muy bien hecho y las canciones de Cole Porter son excelentes, ¿no? Yo no he visto El Rey León, ¿eh? Por cierto. Bueno, digo, no pasa tengo nada, especial no interés pasa en nada. verlo tampoco. No, o sea, no, vamos. Oye, no, Kiss pues Me nada, Kate es una filigrana
Claro, de Shakespeare, claro. la comedia más canalla, más graciosa, más divertida, que dices. Teatro dentro del teatro, los personajes están fuera y dentro viviendo lo mismo, es un Cuando yo me trabajazo refiero a eso, no me refiero a un musical que increíble. tenga que ser denso y que tenga que ser un dramón, no, Eso, no. claro, Es eso que, por es. ejemplo, ¿no? Que es una cosa Ujú. que, por cierto, se hizo aquí hace muchísimo tiempo y no se ha vuelto a hacer nunca. Ya, Y ya. me encantaría poderlo ver, aunque fuera con una grabación pésima, pero no hay nada, nada. Ya, no. ¿De qué? ¿Del musical que se hizo? ¿Le Bésame Catalina? Bésame Catalina, sí. Bueno, sería. Claro, Bésame como, Bésame Catalina, Catalina, claro. y que lo después se hizo hizo Marujita Dulce Díaz. Navidad, que también lo hizo Marujita Díaz. Ya, o sea, que es que, no, pues, hombre, por lo que estáis diciendo, yo ahí, Miguel, que está ahora, como no puede hablar y no se le oye, puedo decirlo, siempre me dice, es que a ti solo te gustan los musicales, que al final se muere la gente. Y digo, no, no, para nada. Y digo, vamos a ver, o sea, que hemos ido a ver Kinky Boots, que hemos ido a ver Mamma Mía, que hemos ido, o sea, no tiene, o sea, que puede haber musicales que estén muy bien, pues Kiss Me Kate o cualquiera, o sea, pero que decimos que no solamente Los Miserables, es que, pero se muere alguien, es que la vida, lo siento mucho, la vida es así, ¿no? La O vida y sea la que, muerte están muy cerca, definitivamente. no, sí. No, hoy estaba yendo a Serrat y ha habido una frase que la habré oído, pero hoy me ha tocado, que decía, nunca es triste, la verdad, lo que no tienes remedio. Me ha encantado. Y es que dice, bueno, es que es la vida, o sea, es que es normal que ocurra así. Entonces, Se ha retirado. No tiene sí, sí, remedio. sí. Hoy lo ha dicho que Ya. va a dar un concierto, una Unos gira de conciertos. ciertos que Yo, te desde luego, despedida. si va por Sevilla o por aquí o eso, sí que me gustaría ir, porque las dos últimas veces que lo he visto, la verdad es que forma parte de nuestra banda sonora, ¿no? O sea, pero eso. Y nada, yo, por no hacer más larga la presentación, claro, yo había preparado estaba preparado toda una lista de los compositores con tres de los musicales más conocidos, ¿no? O sea, pues con Cole Porter pues estaba Kiss Me Kate, estaba Alta Sociedad, no sé, o sea, con Kanderiev estaba El beso de la mujer araña, y claro, intentabas poner algunos que la gente conociera, pues Cabaret, Chicago, tal. Y entonces, claro, me acuerdo que cuando acabó la conferencia un señor me dijo, venía aquí con esto, con unas expectativas muy bajas y me voy con otra idea diferente de lo que traía. Dice, claro, es que si tú vas y dices, se ponen a cantar, no. Dice, claro, ahí, claro, nos pasa como aquí, que aquí no podemos poner vídeos, pero claro, si ahí le pones un vídeo y le dices, fíjate aquí cómo está cambiando el estado interior de esa persona, después el soliloquio de Carrusel, y aplaudieron, o sea, no te digo más, o sea, que es eso, y lo que les decía es eso, que el musical puede tratar cualquier tipo de historia, no, ya lo de comedia musical se queda atrás y ya puede tratarse, y bueno, y poníamos eso, violencia de género, racismo, bueno, todo, o sea, que el Rey León está muy bien y que La Bella y la Bestia está muy bien y que tal, pero que hay más, o sea, es como si dijeras, es un género más, no es decir, solamente están las películas del espacio, o solamente están las películas de vaqueros, o solamente están las comedias, no, o sea, te lo puede contar cualquier cosa, ¿no? O sea que, pues, el guardaespaldas, eso también me lo dijeron el otro día. Habrás visto el ya, guardaespaldas, ¿no? Digo, sí. El no, guardaespaldas y Corín, voy a ver yo. Yo no voy a decir el nombre, pero me acuerdo en una ocasión que vino un actor y cantante de musicales aquí y le estaba haciendo una entrevista a una chica y le dice, tú que estás ahora con el tema de musical, ¿qué musical te gustaría hacer? Y contesta, que era una de las primeras figuras, pues no he visto mucho musical, pero una vez que estuve en Broadway vi uno que se llamaba Ghost y ese no me importaría verlo. Y tú dices, jolín, o sea, claro, es que yo es lo que digo siempre, que yo pienso que si te metes en el mundo, y me acuerdo cuando entrevisté a Alfonso Casado, que comentaba, dice que él se metió sin saber de qué iba, le dieron la partitura del Fantasma de la Ópera, y cuando vio aquello lo que era, el que estaba estudiando para clásico, vio que con aquello se le abría todo otro mundo, o sea, y él no rechaza lo clásico, pero ve que aquí hay todo un cambio también por explorar, o sea, que no, altura, no es... además, de gran altura. No, es una pasada, o sea, que... Entonces, bueno, pues volviendo un poco al tema de lo que nos llevaba a la idea de esto, era que, ¿por qué el rechazo, no? Entonces, es el tema del doblaje. El tema del doblaje, yo estuve mirando y yo recuerdo que me habían comentado compañeros de que cuando aquí, cuando termina la guerra civil, a España se le hace todo un bloqueo a nivel general
porque pues, no era un Estado democrático y tal, y no traían películas, no mandaban cosas, había un bloqueo general. Entonces, estuvieron pues eso, 2 o 3 años que no se veía ninguna película americana ni de ningún otro sitio. Hasta que llegan al año 41, ya llegan a un entente, a un acuerdo los dos gobiernos, porque les interesaban a ambos dos, y es cuando hacen un decreto en el año 41, en el que dicen que para que se estrene una película aquí, en España, hay una orden ministerial porque dice que cualquier película debe de estar doblada al castellano en estudios españoles y por personal español. Sabéis que Disney a lo mejor hacía un doblaje en México que era mixto y que se hacía en todos lados. No, esto tenía que ser en estudios españoles y por personal español. Claro, el doblador pone la voz al actor, pero el problema venía cuando surgía una canción, porque cuando surge una canción, el doblador no tiene por qué saber cantar o no sabe cantar, y entonces pasaban dos cosas. O bien la canción sonaba en inglés puro y duro, sin subtítulos, o se cortaba. Entonces, pues me gustaría pues eso, que recordáramos entre los tres así un poco el caso, los casos que recordemos, ¿no? Aquí estábamos poniendo uno, porque me decía Unai, que dime un ejemplo de dónde eliminaron una canción. Y yo digo, pues en Sonrisas y Lágrimas, cuando se estrenó en cines, cortaron las canciones que cantaban las monjas, porque los censores decían que no era serio, que cómo iban a cantar las monjas, que tienen los coros de monjas, que cantan en las iglesias, que cantan en las buenas monjas, y entonces lo cortaron. Yo recuerdo cuando se dio la película por televisión, que la dieron por televisión, y esas canciones, como no estaban dobladas, las subtitularon. Y al día siguiente era la comidilla en el trabajo. Las monjas cantaban. Y yo digo, cantaban y cantan. O sea, son personas hechas y derechas, ¿no? Habitualmente cantan mucho, además. Por eso, pues, todo. Pues eso. Y otra también que me acuerdo que es la de Cómo triunfar sin dar golpe, que aquí le cortaron todas las canciones. O sea, que se han hecho verdaderas barbaridades, que yo creo que eso ha podido influir. Bueno, estoy seguro que ha influido en que la gente, pues eso, de repente está... Yo siempre además apoyo de que la gente vea la película en versión original, pero si no la puede ver en versión original subtitulada, la ve doblada. Y si las canciones están subtituladas dentro de un orden, es el menos malo, siempre se produce un choque porque estás oyendo hablar a alguien en castellano y de repente se pone a hablar en inglés. Aunque lo subtitulen, ya hay un cambio. No es lo mismo que si estás oyéndolo todo en inglés y de repente canta en inglés, que casi no te das cuenta de que está hablando o está cantando. Y eso sin hablar del caso dramático de tantas versiones o tantas ediciones en DVD, en vídeo que hemos visto con todo, o sea, todo el original subtitulado. Cuando llega una canción, no hay subtítulos. Sí, ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ese marrón? Y entonces tú estás viendo, si tú te lo sabes, te da igual, pero si la estás viendo con gente, llegas a ese punto, es despreciar el contenido de la canción como si solo fuera música que suena y ya está. Hay gente que baila. Y ese es uno de los problemas, que aquí no entendíamos mucho el musical como algo completamente integrado en la acción. Llega la canción y ni siquiera se molestan en ponerte los subtítulos. Sí, yo, por ejemplo, he estado comprobando ahora y he visto que ahora, por ejemplo, en Filmin está la de Silk Stockings, es La Bella de Moscú. La Bella de Moscú. Y La Bella de Moscú, cuando llega la canción, directamente no la subtitulan, ni la doblan, ni nada. Entonces dices, jolín, es que... Y bueno, y tantas otras, ¿no? O sea que dices, Funny Girl está, no sé si está en Netflix o en cuál está, y no están las canciones dobladas, afortunadamente no se atrevieron a doblar a Barbra Streisand, pero ni subtituladas. Es que yo he llegado en el FNAC, es lo que comentaba, ¿qué se os ocurre? Yo en el FNAC he dicho, quiero este DVD. Yo digo, pero lo quiero si las canciones están subtituladas. No me diga usted que no puedo devolverlo, porque lo he visto y vengo a devolverlo. No, es que ábrelo usted. Precinto, caballero, le ha quitado usted el precinto. No, yo le digo, ábrelo tú, lo abres y si la canción está subtitulada me lo llevo. Y si la canción está subtitulada te lo quedas. Y lo he hecho 2 o 3 veces. Sé que es tirar una piedra en el mar, que no hace nada, pero de alguna forma mostrar que dices, es que si es una película que me estás quitando el 3/4 de hora o 1 hora de entender en la película, ¿no? Claro. Pero están cantando, ¿qué más da? Están cantando. Ese es el tema. Sí, pero si es que cantan. No. ¿Qué dices tú? La primera sensación que tengo yo de este problema, los amantes de musical sufrimos mucho con muchas cosas, pero con este en particular sufrimos bastante. Después disfrutamos mucho también.
es cuando nos ponían en los salesianos todos los años por Navidad, ponían Oliver. Es verdad, Oliver sí tenía las canciones... En castellano. estaban no, las canciones de Oliver estaban, después lo comprobó, las canciones estaban en inglés, pero no aparecían subtítulos. Entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacían mis compañeros, los niños? Iban al váter, se peleaban unos con otros. ¡Joder, Qué otra fuerte. canción! Yo Ya. recuerdo eso, y yo recuerdo eso enfadándome muchísimo porque a mí me parecía que era cuando llegaba lo bueno de verdad. Y era con Funny Girl, yo la vi pequeñísimo y de pronto recuerdo que había gente allí, amigos y tal, que mis padres no, porque también eran muy amantes del musical. Otra vez cantando, otra vez esta tía cantando, otra vez la tía fea está cantando. Y yo he sufrido mucho, Paco, con todo esto. Ya. Pero al mismo tiempo, a mí también se me encendía la lamparita en aquella época de decir, que me parece precioso lo que está pasando. No sé, sin razonarlo mucho, ¿sabes? Sí, pero hay ¿Qué una dices tú, emoción Iñaki? ahí. ¿Cómo lo vives tú? No, yo lo que quería decir, sobre todo, bueno, son un par de cosas. Primero, es verdad que durante la época de Franco sí se aprovechó el doblaje para, incluso, bueno, pues para censurar o para alterar, pero que ese doblaje existía ya desde los años 30. De hecho, una de las actrices que doblaba a Marlene Dietrich, que era Irene Guerrero de Luna, que por si no suena, es la que doblaba a Sofía Petrillo en Las Chicas de Oro. Es decir, que es una mujer con mucha trayectoria en doblaje. De hecho, ella fue de las primeras que se marchó a Francia, a París, a abrir unos estudios en los que se doblaban las películas al español, ¿no? Ya desde los años 30. Y ella, bueno, pues dobló a Marlene Dietrich en algunas películas y creo que incluso la llegó a doblar en las canciones. Claro, esos doblajes ya se han perdido porque son muy, muy antiguos, ¿no? Eso por una parte. Es verdad que el doblaje existe desde hace muchos años. A mí me parece lógico que también se doblen las canciones, sobre todo si forman parte de la acción. Quiero decir, no es una música instrumental, no es un personaje que está escuchando música, sino que lo que está cantando forma parte de lo que ese personaje quiere decir o transmitir, ¿no? Claro, si lo oyes en castellano, porque la película está doblada, lo más lógico es que siga cantando en castellano, pues, o sea, puesto que es la forma en la que se está expresando, ¿no? Para el espectador, digo. Pero bueno, sí que es verdad que si no había gente especializada, si no hay cantantes que lo puedan hacer, o si las letras no son buenas, pues casi es mejor escucharlo en su versión original. Y luego hay otra cosa, porque en otros países, por ejemplo en Francia, se cuida mucho el doblaje de canciones. Y aunque os ponga ahora los pelos de punta, la película de Hello Dolly, alguien dobló a Barbra Streisand, incluso en las canciones. Qué poca vergüenza. Incluso en las canciones. Yo no he llegado a escuchar ese doblaje y tengo unas ganas locas, porque lógicamente no se va a parecer a... Me lo pasas, por favor, Barbra Iñaki, que lo Streisand. pasas, que lo quiero escuchar. Pero me encantaría escuchar esas canciones en francés, porque además cuidaban mucho lo que son las letras. O sea, por ejemplo, unas películas que nosotros siempre las hemos visto y las canciones no se han doblado, pero por ejemplo, en la de Siete novias para siete hermanos se doblaban al francés todas esas canciones. Y suenan muy bien, porque la gente que canta muy bien. Luego las letras, pues bueno, son lo que son, porque bueno, o sea, ya comentaremos luego si queréis, pues cómo hay que ajustar muchas cosas para que parezca que están cantando en ese idioma, ¿no? Pero lo que son las voces espléndidas. Y Yo tengo Jesucristo Superstar en francés, la película doblada al francés. Es que de hecho se dobló por los que habían hecho la versión francesa en teatro. O sea, los actores que hicieron de Jesucristo, María Magdalena y tal, hicieron luego el doblaje en francés con algunos ajustes para que cupiesen boca y pareciese que están cantando en francés, pero se cuidan mucho. Aquí yo creo que se empieza a cuidar ahora un poco, pero durante muchos años ha sido un maltrato, como tú decías en la entrevista, ¿no? Ha sido un maltrato. Pues primero, o porque las canciones no se han doblado o no se han subtitulado, porque yo, claro, eso ahí no sé quién es el que se encarga de eso, o sea, no sé la decisión de quién toma esa decisión, porque no es el traductor, evidentemente, será la distribuidora o no sé quién será, pero que no se subtitulen las canciones en una película musical me parece que es un contrasentido, porque no tiene sentido, ¿no? No, es que además parece ser que es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que no puedo, porque así, si me pongo así, eso es. No. el subtitular parece ser que es lo más barato que doblar, porque claro, el subtitular Claro. buscar... Sí, no hay El que buscar problema está cantantes ni nada, claro.
Exactamente, pero el problema está en que tampoco se cuidan los subtítulos, que hay veces que los subtítulos, yo me acuerdo, vamos, uno reciente, Mi Saigón, cuando el que está grabado hace poco, y yo me acuerdo que lo vi y dije, pero es que no está diciendo esto, es que esto, bueno, tuve la santa barra de buscar un SRT en el que estaba toda y cambiar los subtítulos y hacerlos yo. Me acuerdo que un amigo dice, he llorado, es que qué bien. Yo digo, eso los hice yo. Dedícate a eso. Digo, no tengo otra faena yo que meterme a hacer eso, pero que es cierto que ves cosas que dices, pero ¿a quién qué mal pagan las plataformas que dan para que subtitulen las cosas? Que Que ya le te dan digo yo que sí, que está muy mal pagado. pues ahí va yo. O sea, que hasta Seguro, dónde seguro. no se cuida eso porque, vamos a ver, yo lo que no puedo, no sé ahora qué ejemplo poner, pero que si tú dices, no, es que Fred Astaire hizo Medias de seda. No tienes que decir Medias de seda, tienes que decir La Bella de Moscú porque es como conocer a la gente aquí. Entonces tienes que poner a alguien que sepa de lo que está hablando y el adaptador, me acuerdo, Jordi Galcerán, que me comentaba que cuando él hizo la adaptación de las letras del musical y del libreto del Rey León, que cuando salieron los padres enfrentándose a él y metiéndole una puya porque había cambiado las letras y los hijos sabían las letras de la película animada y que él las había cambiado. Dice, bueno, pero es que aquí hay más canciones y aquí se ha hecho una adaptación más fiel pero mis hijos quieren cantar estas y tal y cual y no sé qué. Y es otra de las historias que quería comentar con vosotros. Porque o sea, Jesucristo Superstar la estrenaron en el año 70 con unas letras y en el año 80 la reponen en inglés y sigue teniendo las mismas letras y en el año 2000 la reponen y sigue teniendo las mismas letras y aquí la estrena Camilo VI con unas letras y luego la hace Miquel Fernández no sé qué y cambian las letras y luego o Cabaret, la que hizo Nina de Jerome Savary tenía un tal y luego llega el Nacho Artime que hace sí, Azpilicueta y tal, y cambian otra y dices, bueno, ¿hasta qué punto? O sea, que yo creo que será como la traducción de un libro, que dice, es la versión de fulano. Pero en el tema de lo de las canciones, jugamos todos a la contra, porque dices, es que yo me he aprendido una canción y ahora cuando no oigo lo que yo me sé o me estoy esperando oír, me está sacando de Cuando la consigues historia. que por fin se te acostumbre el oído Claro. a esa traducción y más o menos te la tragas, porque no es fácil en muchos casos, te la cambian por otra, ¿no? Claro. Ya. Yo creo que ahí hay dos cosas también. Primero, lo de los cambios en las letras generalmente suele obedecer a derechos de autor. O sea, quiero decir, igual se dan los derechos para un montaje, pero no para otro, con lo cual hay que hacer otras letras nuevas, ¿no? O porque sencillamente se dice, bueno, no nos gusta la versión que se hizo anteriormente y queremos hacer una versión mucho más fiel a lo que pone en el original. Eso pasó con la de Los Miserables, ¿no? La que hizo Plácido Domingo Jr. y María de Gregori en el año 93, creo que fue, y la que se ha hecho en 2010 en Los Miserables. Bueno, son otras letras, pero creo que las actuales son mucho más fieles a las letras en inglés, que ya son una traducción, porque el original es en francés, de hecho. O sea, pero bueno, las en inglés están fantásticamente bien hechas. No, yo creo que pues eso, o sea, que obedece un poco a eso. Y luego también hay algo que a mí me cuesta mucho, porque es algo como muy visceral, me cuesta mucho el aceptar que la primera versión o que la primera traducción o que la que hemos escuchado siempre no forzosamente es una buena traducción. Es la que hemos oído toda la vida. Es decir, claro, a mí si me cambian el do re mi, por muy bien que me lo hagan, me dicen, no, yo quiero mi don estrato de varón y mi re selvático animal. Que eso es espantoso, pero es lo que siempre he escuchado, ¿no? Entonces, yo siempre he como pensado que era un desacralizar eso. estrato de varón, un estrato. Claro, eso es, no es un estrato. O sea, no así. sé si es don estrato de varón con B o con V. Tampoco tengo claro si es con B No, o con y V, pero bueno. lo del sí asentimiento es, y claro, y en la película te hacen sí asentimiento es, porque está hablando de ti, sí asentimiento y que está diciendo ti, está hablando del té. Efectivamente, se está bebiendo un té, claro. Entonces está claro que dices, yo me acuerdo ese también que comentaba, no sé si fue Carlos Hipólito, que decía, dice, es que esto cuando se había adaptado y la gente decía, no, es que la gente se sabe Queremos esta lo de la y película, quiere ¿no? esta, y lo entiendo perfectamente porque esa no dice exactamente lo mismo, pero
si en inglés la nota es ti y aquí la nota es sí, pues hay que decirlo de alguna forma. Yo esa no le pongo ninguna pega. Hombre, hay casos que son icónicos, como por ejemplo del que estamos hablando. Otras son más prescindibles y si se pueden mejorar, yo estoy con Iñaki, que se mejoren, claro que sí, y que se olviden las cosas. No, pero yo es que creo que es el autor el que debería de vigilar a alguien que dijera, bueno, vamos a ver, o sea, yo me acuerdo que les puse el ejemplo de Dulce Viena, ¿no? La adaptación que hicieron de A Little Night Music, me acuerdo cuando se lo dije a Íñigo, que Íñigo no lo sabía, y ha salido, y le llamó José María Pou, oye, que busca en el FNAC este DVD, que no sé qué, que tiene la película y tal. Y es que, o sea, es de tirarte de los pelos, claro. En la charla hasta cuando fui les puse la versión teatral cantada por Judi Dench y subtitulada con los subtítulos de lo que dice el inglés, y luego les puse la otra con lo que decía. Entonces decía, o sea, claro, y es que es difícil porque es lo que yo les explicaba, y es que sending the clowns es una frase hecha en inglés que lo que está diciendo es que esto es un desastre, que vengan los payasos para que no nos demos cuenta aquí de lo que pasa. Y están hablando de una pareja que fueron amantes en su juventud, que han sido, no han estado juntos, han sido dos desgraciados en el sentido de que no han vivido juntos y han perdido su vida, su oportunidad y tal. Entonces dice, hemos sido dos idiotas, tal, que pasen los payasos. Cuando lo dices así, lo entienden. Pero claro, cuando lo cambian, la versión de aquí te dice, somos tú y yo pareja, pero ¿dónde está mi público? El público no lo inventa la obra en ningún momento, la canción, y entonces, claro, dices, es que yo creo que si a Sondheim le dicen, mira, ahora esto, lo que decías tú además, lo de la back translation, ¿no? Iñaki, lo que está diciendo, la letra que tú has hecho, te digo lo que están diciendo allí, where are my audience? Y aquel dirá, ¿de qué habla este de where are my audience? Y aquí estoy diciendo sending the clowns, o sea... Sí, por eso digo que es que lo de las back translations es un arma de doble filo, porque sirve para que los autores estén muy pendientes de que no se altere la letra y de que se diga exactamente lo que ellos están diciendo, pero a la vez hay que ser consciente de que cuando cuando haces la letra en otro idioma, no traduces solo palabras, sino que lo que traduces es el mensaje, que viene envuelto en una forma determinada. Quiero decir, si es una letra con muchas rimas, pues hay que respetar eso. Si es una letra con muchas metáforas, habrá que respetarla también, ¿no? O si es una letra muy simplona, pues hay que hacerla así. Las back translations, últimamente lo que está ocurriendo es que se está exigiendo que diga exactamente lo mismo y casi de la misma manera. Y que si la palabra clowns aparece en ese verso, hay que meter payasos. Por mucho que payasos tenga 3 sílabas y no sea una palabra, digamos, agudas. O sea, quiero decir que es muy complicado. Entonces, al final, se están haciendo letras un tanto artificiales en castellano, no porque el letrista sea malo, que los habrá mejores o peores, sino porque las back translations es la letra que tú has hecho en castellano, la voy a volver a traducir al inglés a ver si dice exactamente lo que tiene que decir, ¿no? Y eso es una Eso, si lo pones en el traductor de Google te ríes porque cambia el sentido por completo. Claro, es que y en la realidad es así, además. Claro, entonces eso es no entender. Aquí tenemos un exceso de sílabas. Una adaptación o sea, ¿cuál es la función que tiene una adaptación? Es decir, cuando vosotros fuisteis a ver Company, dices, bueno, o sea, claro, mucha gente no conoce la obra original, con lo cual lo que escucha es lo que se canta, ¿no? Si ya conoces el texto original, dices, a ver cómo han plasmado esta idea, ¿no? Pues tal. Y lo importante no es volver a... O sea, eso es una opinión personal, pero no es que la canción diga exactamente lo mismo con las mismas palabras, sino que transmita la misma idea en nuestro idioma y de la misma forma en que lo ha hecho Sondheim. Y que suene bien y que sea musical. Y que sea, efectivamente. Y que sea fácil de cantar, que no haya retrueca. Es muy complicado. Yo no quisiera verme en ese verlos al final, eso es. Y eso es muy fácil criticarlo. Yo soy el primero. Pero luego es un trabajo muy difícil de hacer. No, que yo te digo, yo aquí, para mí las mejores adaptaciones que conozco son las que he visto ya en el teatro. O sea que yo, por ejemplo, Sister Act estaba muy bien adaptada. Sí. Y yo siempre pongo el ejemplo de Mamma Mía. Mamma Mía, yo me acuerdo, lo he dicho muchas veces, lo de The Winner Takes It All. Se lo lleva todo el ganador, ¿no? Va todo al ganador. Dices, joder, estás manteniendo las sílabas, está cayendo el acento donde debe de caer, está dando la misma idea y está diciendo lo mismo
Y no siempre es tan Perfecto. fácil, no siempre es tan fácil como con ABBA, Mamma Mía, porque luego Ya, no, está claro. el guapo que haga una buena traducción de Sweeney Todd, o la Mm. guapa en este caso, ¿no? Porque eso fue de Rosa Batalla también, ¿no? Sí, fueron dos. Fueron un Dos. guapo y una guapa. Fueron dos. Rosa Si se Batalla y puede Luis de hacer una buena Tolmie. traducción de Sweeney Todd, se puede hacer una buena traducción de cualquier cosa. No, Y a mí me pareció Sondheimes. excelente. A mí me gustó mucho. Por lo menos cuando la vi en la primera versión me pareció muy buena. Sí, año 97. Me ha Sí, gustado mucho también la que efectivamente. he hecho de Orfus de Roma, esta última, pero entiendo que es muy difícil. ¿Sabes No, es, comprimir? El Everybody's have a maid, que eso es muy complicado. En el cabaret último de la Gran Vía, hay una frase, hasta me la he apuntado. Basta de oír al eterno llorón que sufre sin saber por qué. Eso tiene que ver con el sentido, pero eso no suena bien. Un paritorio es un hola, ¿qué tal? Un tanatorio, un adiós. Un paritorio es un hola, ¿qué tal? Un tanatorio, un adiós. Socorro. Pero luego un fíjate, paratorio es un hola, goodbye. Por lo menos Pues, nadie dice de algo. pues ese Que- es el que canta, que además lo hace muy bien la chica, Cristina Castaño lo hizo muy bien, pero así. Y yo recordaba que aquello me chocó mucho, me chocan muchas letras, pero si te das cuenta, ahí está dando perfectamente en el sentido de lo que quieren. Sin embargo, no tiene sentido musical, no claro, tiene no tienen pase en castellano, funciona, claro, claro. funciona. Ese es el problema. Claro, sí, sí. Eso se no, nota. no, has comentado lo de Oliver. Yo me acuerdo, yo hay dos casos que me acuerdo de cuando empezaron, que yo muchos musicales de estos los pude ver doblados, digo, subtitulados en castellano y enteros cuando los dieron un ciclo por la tele hace 1001 años. Y me acuerdo el de Oliver, que salía la escena en la taberna, que salía Nancy queriendo distraer, que para llevarse al niño iba cantando un papá, tarariroriro, tariroriro, y el un papá, que es un papá, Sí. lo tradujeron como un papá. Yo digo, ¿un papá? ¿Qué un papá? Están buscando al padre del niño. Están buscando Un al papá, padre. eso. ¿Dónde No, está el papá? Un papá. no, un papá. Y yo decía, bueno, y luego la que ya es la guinda de la corona es en la leyenda de la ciudad sin nombre. En la leyenda de la ciudad sin nombre, cuando cantan Al viento le llaman María, They Call the Wind Mariah, pues el subtítulo era ellos llaman al viento Morraya. O sea, el Moraya, o sea, poníamos, estaba escrito con R en vez de con R, pero Moraya. Yo digo, ellos llaman al viento Morraya. Yo digo, es que esto ya es, o sea, claro, eso es lo que digo. ¿Quién controla? Nadie, está claro que nadie. Pero que yo hay muchas veces que me cabreo porque dices, es que, claro, todo eso hace que, qué tonterías están diciendo ahí, que cantan. Y es que le están quitando toda la historia. El fantasma de la ópera también la doblaron a la castellana. Yo me acuerdo que yo he regalado ese DVD 1001 veces y decía, te lo regalo con la condición de lo que lo veas en inglés con subtítulos, porque la adaptación de las letras me parecía horrorosa, pero horrorosa. Pues mira, yo se lo voy a defender. Yo lo voy a defender. Pues a ver, a ver, no sé si es defender lo indefendible, pero bueno, esto es como los amigos, ¿no? Que decís, yo, o sea, con los que no gustan musical, nada. A ver, sí que es verdad, sí que es cierto que son letras que las escuchas y dices, pero si el inglés dice otra cosa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es un doblaje, no es la obra vista en teatro, porque de hecho ya hay una versión. Cuando se hizo en teatro, hizo Eduardo Galán, creo que hizo unas letras con sus más y sus menos, pero bueno, son las que se cantaron. Los actores que interpretaron esa obra en teatro, unos de los actores, que fueron Julia Moller y Juan Carlos Barona, y el Paco fantasma Arrojo. y Christine, y fueron a los que cogieron para hacer el doblaje. Claro, cuando se hizo el doblaje, toda la película es cantada, hay como 2 o 3 frases, pero bueno, pues hay ciertos primeros planos o se les ve cantar, con lo cual ahí sí que hay que sincronizar mucho la boca con lo que estás viendo para que no te saque de lo que llaman el efecto realidad, es decir, o sea, que tú te estés, o sea, cuando lo veas, estés creyendo, aunque sabes que no, pero bueno, haces como que lo crees, que está cantando en castellano, claro. Eso está obligando a que la letra sea muy distinta, porque si se abre la boca o se hace una B o hace una P, pues tiene que meter una palabra así. Sí que es verdad que escuchadas sin ver la imagen suenan raras o dice, pero si esto no es el fantasma. Sin embargo, yo creo que son letras que sí dan ese efecto realidad y en el fondo te están contando lo mismo que cuenta el fantasma, con otras palabras, pero
lo está contando. Yo sí soy defensor de esas letras, entendiendo que era un trabajo muy difícil porque ahí está la sincronía labial, que es la que lo marca todo. Y si os fijáis, tanto las sílabas como los acentos y las rimas están muy, muy cuadrados. Luego es verdad, igual hay ciertas frases que dice, bueno, aquí le ha dado una rimbombancia o ha buscado una fórmula un poco extraña, mientras que en inglés es mucho más llano. Pero bueno, luego las voces son muy bonitas en castellano. Julia No, Mañas y Carlos Barona cantan muy bien, con lo cual eso también ayuda a que entre. Cuidado que ahí también hay un problema, que las voces no siempre tienen que ser tan bonitas. Es que estamos muy acostumbrados cuando se han Claro, doblado. también. Hayan puesto, ¿no os acordáis de las películas, los doblajes de las películas Disney que veíamos de pequeños? Que eran siempre unas voces de bicetiple, de mezzosopranos y una cosa como. Y pues tú ves la versión original y tampoco es así. Sí, que eran demasiado cursis y tal, pero no eran. O Marnie Nixon, cuando estaba doblando a Audrey Hepburn, y bueno, y a medio mundo que ha doblado a la pobre mujer, porque cantaba muy bien, pero es que nosotros no necesitamos que ese personaje cante así de bien. Es que a mí me habría gustado mucho más ver a Alice Adolite cantando con la voz de Audrey Hepburn en la película. Probablemente, no necesito que cante tanto. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que eso es lo que decía antes Paco, igual es un concepto de lo que es el musical, pues eso, para todos los públicos, y tiene que sonar bonito y tiene que sonar bien y ser agradable. Pero ¿no? esa búsqueda de lo bonito hace que muchas veces caiga el musical en lo que. La razón por la que a mucha gente no le gusta el musical, en lo cursi, en lo poco real. Claro, eso es. Es como el tema de las transiciones. En una película musical, y Paco ha puesto ante un ejemplo magnífico que es el de Carrusel, hay una transición entre el diálogo, la acción, la dramaturgia y sin darte cuenta te has metido en el tema. Aquí en España un musical es estoy hablando, me callo, canto, estoy hablando, me callo, canto, dejo de cantar, vuelvo a hablar. Y eso es algo que si te gusta mucho, bueno, pues, pero si no te gusta te saca constantemente de la acción. Y el doblaje a veces ayuda, a veces no ayuda, el subtítulo a veces ayuda y otras veces no, que no hay yo no creo que haya una fórmula perfecta, la verdad. No, Y estoy de acuerdo contigo que hay buenos. Y los subtítulos, además, últimamente, no sé si os habéis fijado, pero en las películas, por ejemplo, el otro día estuve viendo, ¿no?, Tic Tic Boom, que no es conocida. Sin embargo, en las canciones, ahora yo creo que se esfuerzan un poquito en los subtítulos en que estén un poco rimados, o sea, en que se note que es una canción, o sea, que ya no es el diálogo, sino que están cantando algo y una canción al final pues siempre tiene rimas y siempre tiene cosas, ¿no? Y los subtítulos últimamente, tanto en esa como en la de Como Everybody's Talking About Jamie y todo eso, intentan hacer subtítulos, o Sweeney Todd, cuando la versión de Tim Burton, cuando se estrenó en cine, que las canciones hay que subtitularlas, porque si no te pierdes todo, quiero decir. Claro, hay mucho trama ahí, ¿no? Y sí que se esfuerzan por hacer rimas y tal. Bueno, a veces más afortunadas que, ¿no?, que puede quedar mejor o peor. Pero yo creo que ahora eso sí se cuida más. Claro, si intentas hacer rimas o si intentas incluso cuadrar el número de sílabas para que la vista te dé y lo puedas leer según están cantando, ya no puede ser tan literal. Claro, ya igual no, o sea, no traduces exactamente lo que están cantando, pero sí te haces una idea de lo que están cantando, ¿no? Porque que yo creo que es un poco esa es la función que tiene que tener el subtítulo. Claro, luego también hay gente, bueno, pues como podemos ser nosotros, que dices, no, yo ya me sé la versión original, con lo cual quiero que me lo traduzcan perfectamente porque quiero ver cómo han traducido esto. Bueno, eso son friquismos. Y yo, por ejemplo, ahí sí soy muy exigente de no, a ver esto, ¿cómo lo van a traducir? Porque claro, pues antes decíamos el do, re, mi. El do, re, mi no puedes traducir literalmente porque no tiene sentido. O sea, decir, do es una cierva no tiene sentido. Bueno, ahí tienes que traducir, don es trato de varón. Es que no hay otra. No, es que yo también estoy de acuerdo. También de acuerdo que esa me parece perfecta. O sea, pero que, y a mí, claro, cada uno tendremos nuestro talón de Aquiles. Para mí, mi talón de Aquiles es cuando un acento está mal puesto o cuando una frase no me suena natural. O sea, me acuerdo del fantasma que venid, corramos por aquí, estamos a su albur. Y yo digo, ¿quién dice estamos a su albur? O sea, fantasma, de verdad. Me saca, es lo que te digo, a mí es lo que me saca. O sea, y me acuerdo en Los Miserables, el que estamos comentando, los últimos, que hay una, no me acuerdo cómo dice, si hablo me condeno y si no, no sé cómo está, que también dije, pero dices, aceptamos pulpo, pero claro, pero si eso es ahora un acento, ha dicho no sé qué, ha dicho no sé cuántos, y a mí eso ya me está sacando, y aquí te digo que yo lo que valoro o lo que pretendo ya no es
pues eso, ver si ha dicho clown o ha dicho no sé cuántos, pero que lo que esté diciendo, vea, es que en la del fantasma, el tema de la música de la noche, que está diciendo, no, o sea, él está cantándole a ella y está diciendo noche tierna, no sé qué, no sé cuántos, y si lo está diciendo a ella, el inglés está diciendo la noche agudiza, no sé cuánto, está hablando de la noche, pero la otra noche, si lo está diciendo a ella, o sea, no lo sé, o sea, y entiendo que es muy difícil y lo que decimos, que el castellano no tiene tantos monosílabos como tiene el inglés o como tiene el catalán. Por ejemplo, cuando decía into the woods, dentro del bosque, no, y claro, los catalanes cogen y te dicen boscos en dins, y dices, joder, me cae perfectamente y me cuadra. Otro dice, dins del bosque, me cae perfectamente, tienen más monosílabos y es más fácil a lo mejor de adaptar. Por eso también tienen más, ellos han adaptado casi todos los Sondheims desde tiempo inmemorial y tienen a lo mejor más costumbre de jugar con monosílabos, pero ya te digo, yo la adaptación, lo que te digo, del Company este que vimos ahora en Málaga, a mí me pareció fenomenal. Y yo no estoy pendiente de si a ver si ha dicho no sé qué, y ha dicho, por ejemplo, Miguel comentaba, qué bien cuando dice, ¿quién lleva un sombrero? Coge y dice, ¿quién lleva un Panamá? Y yo digo, es que lo del Panamá, a lo mejor si tú no sabes que un Panamá es un tipo de sombrero, también, pero y dices, bueno, vale, o sea, no es algo fundamental para entender la canción, pero sí que está dando, y a mí eso no me saca, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí lo que más me importa es que lo que oiga me suene natural, como que están. Y si es una canción, pues lo que hace muchas veces en los subtítulos, que ponen entre las letras ponen un símbolo, una nota musical y tal y cual. Pero bueno, eso es mi problema, ¿vale? O sea, que yo entiendo que no es fácil. O sea, tengo una amiga en Sevilla también que está en un curso, que está haciendo, mira, he hecho esta adaptación. Y yo, uy, pues yo eso, siempre me las corrigen. Digo, no, es que piensa que suene bien, que diga lo que tiene que decir y que suene como tú la dirías. No rizando el rizo. Que, no, es que cuando me acuerdo de decir, no, es que el castellano es muy difícil porque no sé cuánto. Me acuerdo de Miguel de Narco que comentó, muy difícil, cógete una copla de Quintero del Quiroga a ver ahí qué es lo que hay mal puesto y qué es lo que no rima y qué es lo que no casa. O una canción de Serrat o de Aute o de, o sea, que sí que se puede. Que ellos tuvieran que doblar en Estados Unidos ojos verdes como la albahaca. Green eyes like basil. Eso es muy complicado. No, por eso es lo que decimos. Faltan sílabas, a nosotros nos sobran, pero a ellos les faltarían sílabas. A ellos les faltan y tener que meter muchas más palabras, claro, efectivamente. Oye, pero no, a mí no es porque yo también me he pillado, yo voy a ir metiendo de vez en cuando algunas letrillas que me sí. Eres solo una chiquilla, apenas creciendo estás. Ni digo si tiene 16 ni 17, es una chiquilla en general. Ya. La de 16 going on 17. Eres solo una chiquilla, apenas creciendo estás. Está claro que está diciendo lo que tiene que decir, pero... Sí. Pero no de la misma manera, ¿no? No, pero lo que se pierde sobre todo es que mientras que en inglés suena natural, o sea, para un angloparlante suena natural. Y las palabras si no se hace bien en castellano, no suena natural. 16, going on 17. Sí, es que es una cosa... Pero bueno, yo también he pensado, y lo he hablado una vez con algún amigo así también fanatiquillo de los musicales. Si aquí tenemos, en todo el mundo está la tradición de sobretitular las óperas, ¿por qué no se han sobretitulado nunca los musicales? Cierto, la respuesta debe ser que la ópera es un espectáculo más selecto y el musical, por definición, es mucho más popular y la gente no va al teatro o al cine con ganas de leer, eso está claro. Bueno, de hecho, la gente no tiene ganas de leer en general. Yo recuerdo cuando entrevisté a Julia Gómez Cora de Stage que le comenté que creo que estaban llevando de gira Mi Saigón y creo que iba a Portugal y no sé qué. Y le comenté, ¿te has planteado alguna vez alguna de esas giras que pasan por aquí traerla aquí a España? Que estuviera... Dice, no, yo estoy a favor del talento hispano. Yo no voy a traerme desde fuera. Digo, vamos a ver, pero no vas a montar tu Mi Saigón porque te cuesta un montón y pues traes para una semana o 10 días el espectáculo tal cual,
eso yo recuerdo, yo creo que vi un Her aquí hace 1001 años que era en inglés y nos lo tragamos, pero con papas, o sea, sin subtítulos y no sé qué, no sé cuándo, entramos allí, nos vimos un Her allí, salieron la gente por allí por encima de los bancos y no sé qué, pues hemos visto Her. Pero y me parece un error. Yo pienso que igual que traen una ópera que va a Milán, a donde no sé qué, y que luego podía venir aquí, pues eso, que sale de gira el musical de Anything Goes y tal y cual, pues que lo traigan aquí. Claro, valdrá dinero, pero bueno, no lo sé. Yo creo que también sería una solución. Si lo puedes montar aquí, mejor que mejor, pero si no, lo veo difícil. Totalmente de acuerdo. Es igual que el Company, por ejemplo, que están haciendo ahora en Málaga, es que es una orquesta de 26 músicos y hay 14 intérpretes, solo intérpretes en escena, son 40 personas. O sea, eso es difícil de mover, porque 40 personas que se ven, no decimos los que no se ven. Claro. Sí, Eso o es sea, muy que difícil nos que agradecido. gire, ¿no? Es muy difícil que vaya de gira, eso no puede hacer. Yo, Una adaptada, lo sé, alguna cosa, pero... o reducen músicos o lo que sea, porque hay muchas veces que han salido de gira y han llevado la música grabada. O sea, Banderas no lo va a hacer. O sea, Banderas ha llevado Chorus Line a Madrid y sigue llevando una orquesta. No sé si allí será de 26 o de 12, pero que sigue apostando por la música en directo. Bueno, Iñaki, tú también comentabas de que sabías algunos casos curiosos de doblajes de Camelot. Yo Camelot doblada no la he visto. Yo la vi subtitulada por la tele. Claro. A ver, yo por edad, y no se está llamando mayores, pero yo por edad, es verdad, hay muchas películas que no las... O sea, por ejemplo, el Milly, una chica moderna, siempre la he visto con los subtítulos. Ajá. O con las canciones en inglés, por lo menos. Pero sí que se dobló en su momento, claro, en los años 60, 70 hubo una eclosión y se doblaron muchas cosas. La de Camelot nunca la he visto doblada, pero sí tengo el disco en casa de mis padres, salió el vinilo. ¿Qué me Además dices? fue muy curioso porque, o sea, lo que es la portada era en inglés con una etiquetita que ponía en español, o sea, esa versión en español. Y la contraportada, vamos a decir, incluso si el disco era en inglés, salía en castellano, porque bueno, pues había un comentario de pues cómo se hizo la grabación, luego los títulos aparecían en inglés con una traducción al castellano debajo, entre paréntesis, y sí hay una versión castellana de eso, espantosamente horrible, que fue la que se estrenó en su momento, fue la que el público en el año 72, creo que es la película, cuando fue al cine, escuchó esas voces, no tanto lo que son las voces como lo que son las letras espantosas, ¿no? Pero es lo que decíamos antes, yo creo que se puede hacer bien, o sea, si se traduce y si se dobla, se puede hacer bien. Lo que pasa es que pues, cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo, sobre todo, porque la persona que haga las letras pues tiene que tener tiempo de empaparse bien de lo que es la obra, de hacer hacer los versos, de contarlos, de rimar, eso es un trabajo. Los cantantes pues tienen que tener tiempo de aprenderse la partitura y de poder cantarla bien, ¿no? Entonces, pero sí, hay algunos casos muy, muy curiosos de esas películas y son doblajes que a mí me encantaría que no se perdiesen, aunque son espantosos, como el de Señoritas de Rochefort, que las canciones de Michel Legrand son absolutamente excelentes. Las letras que hizo Jacques Demy son muy sugerentes porque en francés suenan muy, muy bien. Y Son también muy difíciles de traducir, muy difíciles de suenan traducir. muy literarias. Claro, la versión española que se hizo en Balcázar fue horrenda. O sea, fue una cosa espantosa, pero es que solo por eso es una rareza y eso hay que conservarlo, eso hay que guardarlo. Los frikis. No, Totalmente. Sí, o sea, no, Otro caso de película que se estrenó aquí y que cortaron como la mitad de las canciones, pero directamente porque pensarían que no iban a interesar, fue La Bruja Novata. Sí. La Bruja Novata la conocemos con 6 temas. Eso es. Y yo lo sabía, pero hasta que hace unos años nuestro amigo común Alfonso Carralero me mandó un DVD con la versión con todas las canciones. Y hay como 7, 8 temas más. O reverses o como vueltas a... No, pues yo esa sí que sabía que había una versión que creo que era como 2 horas y media, pero creo que esa versión la habían cortado antes de, o sea, como pasó por ejemplo con South Pacific o alguna de estas que la estrenaron en versión larga y luego recortaron canciones porque los mismos distribuidores para poder hacer 3 pases, pues cortaban canciones lo que sea para ajustarla
y que se dieran. No deja de ser un maltrato. Un maltrato Aunque total al espectador, aunque ya no llegara de esa manera aquí, ¿sabes? Pero yo siempre digo que yo no tengo pruebas, no puedo jurarlo, pero si la memoria no me falla, yo siempre defiendo que yo West Side Story la vi en el cine doblada al castellano, toda. Y mira que he buscado por todos lados y no he encontrado nunca nada, pero yo digo, yo es que no sé si me traicionará la memoria, pero como que había, claro, lo de ¡ay, qué guapa te ves! O lo que sea, frasecitas sueltas, es una historia. Pero yo, para mí, que yo cuando la vi estaba completamente doblada. Y claro, y dices, o sea, y claro, contamos con el tema del doblaje. Evita, no iban a doblar a Madonna, o Funny Girl, o Hello Dolly, no iban a doblar a Streisand. Bueno, pues lo hicieron con Julie Andrews, Sonrisas y Lágrimas. Pero es que en los mismos directores, los dos casos que hemos contado, o sea, el My Fair Lady o el Rey y yo, ya parten de la base de que dicen, no, queremos esta voz, y el doblaje no es una cosa de España, es una cosa que viene también de fuera, que según, o sea, que no estoy echando ya aquí la culpa a que es una cosa que solamente pasa en España, que no, que viene de fuera. Yo recuerdo en la rueda de prensa que dio Lloyd Webber cuando trajo El fantasma de la ópera, que le preguntaron, pero bueno, es que ha doblado usted la obra. Y dijo, sí, es que los distribuidores me han dicho que si no la doblamos que no iba a tener éxito, entonces he aceptado doblarla. Y en la misma rueda de prensa comenta que él se enamoró del musical cuando vio My Fair Lady, y que vio My Fair Lady en Londres, y que cuando tenía pues 13 o 14 años, no sé qué, se marchó a Alemania y que hacía My Fair Lady y entró a verla y se quedó bloqueado cuando vio que la cantaban en alemán. Digo, coño, pues tú estás haciéndonos lo mismo aquí. O sea que claro, sí. no me digas tú que yo lo puedo entender, pero por lo menos a mí ahora, por ejemplo, Dire Van Hansen, querido Van Hansen, que la van a hacer con todas las canciones dobladas, y yo digo, darle al menos la opción a la gente de que pueda verla en versión original, porque luego también, según en qué ciudad, no está, no hay más que una versión es la que hay. Ya. O sea que... Aparte que ese musical no es conocido por el gran público tampoco. O sea que luego yo tampoco sé a qué obedece el que algunas películas musicales sí se doblen enteras y otras no. Eso no sé muy bien si depende, pues no sé, de los distribuidores o de lo que quieran hacer, ¿no? Sí que es verdad que las canciones en Dire Van Hansen tienen un contenido y lo que te están contando pues, está ayudando a entender lo que los personajes sienten, ¿no? Y lo que los personajes piensan y todo eso. No, a mí el que se doblen no me parece mal. La cuestión es que se doblen bien, claro. Pero ya, está claro. O sea, lo que pasa es que cuando es un personaje o un actor en cierto modo carismático, porque pues está asociado al personaje, porque ganó el Tony en el papel y tal, pues te parece que dices, yo qué sé, o sea, Annie, por ejemplo, la que están haciendo, Annie está por ahí el disco de la versión doblada al castellano, o sea, y en películas infantiles, pues siempre como que lo entiendes, que si los niños no van a leer y que se traduzca para los niños, pero para la gente que quiera verla bien. Pero pues, los niños portugueses están acostumbrados a leer los subtítulos desde que son pequeños. Casi Ya. todas las películas se ponen en versión original. A mí me dice muchas veces, pero ¿cómo vas a verla en versión original? No te hartas de leer. Y es verdad que hay películas que son más propensas a que las puedas disfrutar con subtítulos que otras. También depende del inglés que sepas y el inglés que no tengas que estar todo el tiempo abocado a los subtítulos. A mí me ha pasado con Tic Tic Boom, que ¿sabes? Es ese tipo de música, ese tipo de canción que enlaza mucho, que hay muchísimo recitativo ahí mezclado y hay veces que o pierdes la acción o pierdes el subtítulo y eso es complicado. Te tiene que gustar mucho para tener la voluntad de hacerlo. Eso es. Y que ahora además con lo que es el DVD la puedes ver en varios idiomas, la puedes volver a ver, o sea, quiero decir, que a veces, y bueno, luego hay gente también, sí, y luego, bueno, pues gente, ¿no?, que puede ser más exquisita, de decir, no, yo, o sea, yo, no porque sea exquisito yo, sino a lo que me refiero es que yo a veces voy comprando unos DVDs si tienen 40 versiones, o sea, si tengo ese musical en francés, italiano, alemán, no sé qué, O sea, a mí eso me interesa, porque quiero ver cómo han adaptado esas canciones. Ahora, entiendo que al gran público al que va al cine dice, no, a mí que me den la película, que la entienda, que suene bonita, que quede bien, ¿no? Claro, pues eso también es muy respetable. Yo se me cabreo cuando voy a Londres y entro en las tiendas y veo en la tienda de DVDs y tal,
en inglés, con subtítulos en arameo, filipino, chubasquero, tal, y el español. Dices, pero que esto es un Todo Oriente desprecio Medio, total. todas las Todo, o sea, Efectivamente. hindi, Y con otro alfabeto brasileño, no sé encima. qué, Sí, Swahili. portugués, cantonés, no sé cuándo. Y dices, coño, es que estamos allá al lado, o sea, sí. y yo digo, es un También, o sea, es como que dice, aquí allí la gente se lo traga todo, y no lo sé, me da una sensación eso de mucho desprecio, ¿no? O sea, el otro día, por ejemplo, viendo en la tele Siete Nueve Frases de Hermanos, con las canciones subtituladas, dices, joder, o sea, es que es otra guerra, cantando bajo la lluvia. Que no, pues, ves que el chico, I'm singing in the rain y tal, dice, sí, ha salido, que ha visto a la chica, está contento, está lloviendo y no le importa que llueva. Pero bueno, pero vamos a ver si está diciendo eso o no está diciendo eso. O sea que. Sí, pero yo, por ejemplo, ahora lo que no entiendo y lo que no me parece bien, hay cierta tendencia últimamente en los musicales que se estrenan en teatro, como por ejemplo Cantando bajo la lluvia, que algunas canciones están en inglés. Sobre pretexto de que son muy conocidas. No, a mí tampoco me vale. Yo lo siento mucho, pero no. No, O estoy las haces contigo. todas en inglés o haces todas en castellano. Chorus Para mí Line, no tiene Juan. sentido. Eso es, a Chorus Chorus Line. que también hay una de las versiones. Efectivamente. No, pero Sí que es Chorus Line verdad que estaba toda en durante los inglés, ensayos solamente era se la canta en última. castellano, o sea cuando lo están ensayando lo hacen en castellano y luego el número final lo hacen en inglés. Bueno, exactamente. no me chirrió tanto igual No, a porque, mí porque ese, ya estaba totalmente reblandecido y dije, bueno, pues ya está, me está sí. encantando. Yo lo agradecí, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que es verdad que es un poco un Es raro, es raro. despropósito, porque Es o raro, lo pones en un idioma o lo pones en otro, ¿no? Pero bueno. No sé, yo me acuerdo, yo es que soy un poquito especial, pero bueno, me acuerdo cuando fui a ver Priscila, Reina del Desierto en Madrid y de repente empiezan a cantar una en castellano, una en inglés y tal y cual, y solté allí, que yo he venido a oírla en castellano, que en inglés ya la he visto en Londres, ¿qué cojones? O sea, yo para verla en inglés ya la había visto allá. Y es que, dices, pues ahora cuando decían, no, es que son canciones icónicas y algunas van a estar en inglés. Coño, ¿qué en inglés? O sea, vamos a ver, trabájatelo, cúrratelo, porque mira que Cantando bajo la lluvia no es conocida y la habrás doblado, pues igual que has doblado esa, dobla las otras. Claro. Por ejemplo, a mí me parece Luego está... Sí, la adaptación que hicieron de La Jola de las Locas, que me parece que estaba muy bien también. Muy bien. O sea, Pues también es de Ruse Batalla y Ruse Peña. sí, es que es lo que te digo, que hay gente buena y si le pagan y cumple, pues coño, vete a Oye, eso, no hagas y el lo último otro. West Side Story, ¿sabes? No sé, ¿quién hizo la adaptación de las letras? En el último West Side El Story, de... yo ¿Sabes? creo que Está bastante bien. son de David Serrano. Sí, es verdad, sí, es verdad, no es Ese lo verdad. es vi su Serrano. dramaturgo. A mí Lo no que me convencieron, pero bueno. A mí me comentó él que era muy difícil. Dice, no me convencieron. dice en inglés decir I love you queda muy bien, pero decir te quiero en castellano no es difícil. O sea que. Hubo cosas mejores que otras, pero a mí en general me pareció que Sí, cuadraban. que estaban bien. Es que he visto como 4 versiones ya en español de No, West Side Story. claro, sí, pues. Entonces esta Puedes es comparar. la que recuerdo menos mala. Es decir, pero bueno, bien, Claro. no me chirrió demasiado. Sí. O sea, luego, sin embargo, fíjate, antes comentabas, Paco, ¿no? Lo de que yo las habría ver en castellano, porque en inglés ya lo he visto en Londres. Con las de ABBA, fíjate si son conocidas las de Ya. ABBA, ¿no? Que ya hicieron versiones en castellano en su momento. De algunas, sí. Chiquitita, Fernando. Claro, aquí se han, o sea, para cuando se montó el musical, se volvieron a traducir esas canciones, ¿no? Porque es verdad que se hizo un musical, o sea, se las integraron en la trama, o sea, hicieron una trama, digamos, a partir de esas canciones, ¿no? Que bueno, pues luego es muy entretenida. A mí me gusta mucho ese musical, ¿no? El de Mamma Mía. Pero claro, ahí es verdad que si los hubiesen dejado en inglés las canciones, yo no sé si se hubiese quedado raro eso, porque al final hombre, la trama no te no sé si se enteras. hubiese podido seguir bien o bueno, no sé. No te enteras de la fiesta. Yo creo que fue una buena decisión adaptarlas, aunque sonasen raro porque nunca las habíamos oído en castellano o no con esas letras, ¿no? Yo cuando vi el musical en Londres, que estaba recién estrenado, yo no sabía lo que iba a ver y me acuerdo que acabó y todo el público de pie y cantando y yo me acuerdo que dije, esto nunca triunfará en España porque en España no nos sabemos las canciones de ABBA, ni en inglés ni en castellano. Y bueno, pues me equivoqué como tantas veces, ¿no? O sea, igual cuando dijeron que van a traer Cats, y yo, ¿Cats ahora? ¿Pero Cats a qué santo ahora? Bueno, y luego pues estuvo un año. O sea que, y muchas ahora van a traer... Por eso cuadro mejor aquí Mamma Mía, porque no nos sabemos mucho las letras. Entonces,
La traducción al español no nos resultó tan extraña. Y que estaba muy bien. La verdad que estaba bien hecha, que estaba bastante bien. Estaba muy bien. O sea la música, pues como es la misma, evidentemente si te suena la música, claro. Sí, yo creo que eso, o sea, que se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. No, por eso te digo que yo lo que me gustaría es eso, o sea, que de alguna forma los autores, porque yo me acuerdo el famoso caso ya no de tema de musical, el doblaje que le hicieron a El Resplandor, que está famosísimo porque le hicieron un doblaje y yo estaba yendo todo el rato a la, ¿cómo se llama la mujer esta? Verónica Forqué, y me estaba sacando, me sacaba. Y decía, es que y bueno, es la gente, no, es que, y cuando me dicen, es que aquí hay muy buenos dobladores y el que dobla a Tom Cruise mejora, entonces me está fastidiando. Con Nuria Espert en La Edad de la Inocencia. Eso es. No puedo ver La Edad de la Inocencia en español porque es que estoy viendo la cara de Nuria Espert hablando. Es que son voces que son magníficas para hacer teatro y que, bueno, que tú la veas a ella, su presencia, pero se cargan pues eso, la intención del personaje, la característica del personaje, que te sacan por completo. Y en el caso de Resplandor fue Kubrick el que le encargó precisamente a Carlos Saura que se encargase de la adaptación y tal. O sea que, y Carlos Saura tampoco es alguien que acaba que pasaba por allí, ¿no? Entonces, ya, lo que pasa es que él no está metido en doblaje, o sea, no es un profesional de doblaje. Lo mismo que Verónica Forqué o Joaquín Hinojosa no son actores de doblaje. Claro, no son actores de doblaje. Esa es la cuestión. Si dices, para hacer de Shelley Duvall, pues le cojo a una actriz de doblaje que la voz se puede parecer o que me pueda dar el registro que da el personaje. Perfecto. Y no te sacará porque no estás oyendo a Verónica Forqué, ni estás viendo a Verónica Forqué, ¿no? Yo creo que, o sea, el buen actor de doblaje es el que pasa desapercibido realmente. Porque tú estás viendo al personaje, ¿no? Lo pueden hacer muy bien, pero es que si son voces tan personales, es que es muy complicado. No puedes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto vaya mejor? Otra cosa en la mesa. ¿Pensáis que se trata solo del tema de traducción y de letras? ¿No pensáis que el maltrato musical en España viene también de otras cosas, de otros elementos? Como por ejemplo, la razón por la que en España no gustan tanto los musicales como en otros sitios, cuando nosotros además hemos tenido una tradición de ópera, sobre todo zarzuela, de copla, y como el musical, bueno, en cine sí, en cine los grandes éxitos también han sido grandes éxitos aquí. Pero la cantidad de cosas, yo como tengo esto que es, y así recordamos a Íñigo. Sí. La cantidad de cosas que hay aquí dentro, la cantidad de fracasos, la cantidad de proyectos, que yo me quito el sombrero, de verdad, por aquel que dice, oye, que he visto Soy Charity en Londres y lo quiero hacer aquí. Voy a hablar con Marujita Díaz y lo vamos a montar. O sea, la cantidad de sofocones que se habrán llevado. Y sin embargo, con una respuesta, pues, no sé, lo que estamos viviendo ahora de colas y de tener que comprar 3 meses antes para ver un musical en la Gran Vía o en Barcelona, eso no ha existido casi nunca, salvo Evita, Jesucristo Superstar y poco más, ¿no? La Bella y la Bestia, Rey León. Eso, las últimas décadas. Pues sí, porque antes yo recuerdo mucha gente que entró en los musicales por Los Miserables del año 92. Mucha otra gente que entró en los musicales por La Bella y la Bestia y por el fan. Yo me acuerdo gente que venía y me decía, ay, he visto El Fantasma de la Ópera. Oye, me ha gustado mucho. Dime otro como El Fantasma de la Ópera. Decía, como El Fantasma de la Ópera, es El Fantasma de la Ópera. O sea, averigua más, mira a ver de ese autor o lo que sea. Pero la gente, y yo para mí, El Fantasma de la Ópera, para mí creo que tuvo un problema, y el problema es que la gente iba y veía un gran espectáculo, o sea, desde el momento inicial con la lámpara que subía hasta el techo del escenario, la barca que salía remando aquel por allá, la escalinata con el número de Masquerade, era como muy visual, muy grande y tal, y entonces la gente ya quiere eso, quiere las brujas que vuelen, el coche que vuele, el no sé qué, o sea, y dices... no, es que un musical puede ser algo con 2, 3, 4 actores que te esté contando una canción y que te llegue dentro. Pero la gente va y dice, es que yo cuando pago 60, 70, 80 euros, quiero ver feria. 20 bailarines y quiero ver cambios de decorado y todo eso, ¿no? No, y que digo que a mí, por ejemplo, Billy Elliot me encanta, me gusta, te digo, incluso más la versión de aquí de España que la que vi en Londres, me parece que está muy bien, ves el dinero, ves el trabajo, el esfuerzo, porque ahí han tenido que enseñar a un montón de niños que ahora pues lo estarán rentabilizando con el Gris que están haciendo la Gran Vía o con el Matilda que creo que están haciendo castings
ya se ha despertado todo un grupo de gente que está viendo una forma de encauzar su carrera o su forma de vivir por ahí. Pero yo creo que el problema aquí ha sido por eso, porque hasta que no ha llegado el gran musical y lo han visto en el teatro y de repente ha corrido el voz de uno a otro, porque en cine eso, claro, teníamos la historia de que se ponían a cantar o no sé qué, que ya no es solo lo que decíamos, tú decías, es que estaba oyendo una canción de fondo, es que muchas veces está oyendo una canción de fondo en la radio y la canción que está oyendo en la radio tiene que ver mucho con lo que el personaje está sintiendo. Claro. O sea, igual, ¿por qué si pasa por delante de una farmacia y pone apoteque, bajo te pone farmacia? Pues igual aquí, si está oyendo en la radio una canción y está diciendo I'm feeling blue, pues ponme bajo que se está sintiendo un poco jodido, para que yo se entienda el... Entonces, yo creo que afortunadamente cada vez lo están haciendo más. Yo me llamaba la atención cuando lo veía en televisión, digo, hombre, es que en televisión lo están cuidando esto. Siempre es muy importante quién está detrás para ver si la cosa se mide, se mima. Lo que decía, lo de las redes, lo de las plataformas estas que dices, que pusieron Hamilton, que estaba todo el mundo esperándola como agua de mayo, y pusieron Hamilton y no estaba subtitulada en castellano. Y estuvieron diciendo que es que Lin-Manuel Miranda quería hacer una adaptación, no sé qué, y se tiraron 1 año o 2 años sin que estuviera y ahora está la traducción. Pues eso son cosas que a mí me chocan. Pero además no pensáis que es también una cuestión de prejuicio, ¿no? Hay mucha gente que tiene prejuicio en decir, me gasto 100 euros en un musical, pues me gasto 100 euros en hacer un viaje o en una entrada en el Teatro Real y voy a una ópera, aunque no me guste mucho la ópera, pero es como, voy a la ópera, ¿sabes? Voy a ver Rigoletto, pero no voy a gastarme esos 100 euros en ver, yo qué sé, Jovencito Frankenstein o algo así. Yo eso, mi amigo Javier de Sevilla tiene una anécdota que me la contó y me encanta, que él dice que los viernes, él da clase también, los viernes iba a clase y los viernes no hay que ir tan formal y van un poco más informal. Y que sin darse cuenta él cada viernes iba con una camiseta de un musical. Y que un día los alumnos le preguntan, oye, ¿eso qué casas, camisas que traes y tal, eso qué es? Pues no, son de musicales que yo que me gustan. ¡Ay, vas! Sí, lo veo pues en Londres, en Madrid o lo que sea y tal. ¿Y cuánto te cuesta una entrada y tal? Y dices, pues, tanto. ¡Madre mía, tanto! Y le dice él, ¿cuánto te cuesta una entrada del Betis en tribuna? Claro. No sé qué. Eso, dice, hombre, no vas a comparar. No, dice, no vas a comparar. Dice, no, claro que no comparo. Voy a comparar. Dice, tú vas al partido de fútbol del Betis, vas a pagar esa barbaridad y no sabes, igual sales con un cabreo porque le ha metido 50 goles y te has cabreado. Y yo voy a una cosa que sé que me va a gustar, que es ya sé cómo va a acabar y voy a salir contento. Con lo cual, yo estoy gastándome el mismo dinero que tú y sé que estoy apostando a caballo ganador. O sea, que es verdad. O sea, que lo del prejuicio y tal, pues es como todo. Yo pienso que es romper el paso, es decir, bueno, voy a verlo, qué es lo que hay. Y no decir, pues que no voy a gastar no sé cuánto. Claro, yo lo entiendo. Por ejemplo, ahora el Company de Banderas, la entrada en butaca el sábado por la noche, las 10 primeras filas, son 150 euros. Sí. Entonces, claro, o sea, si vas miércoles o jueves, o vas el viernes, o vas el sábado a la primera función, creo que son 90. Pero claro, si dices, no es como si te vas con... Y claro, es que es caro, es que tienes un vicio caro, es que no sé, ya tampoco vas tú todas las semanas a tribuna a ver al Betis, o tampoco te vas tú todas las semanas a comer, pues es cuestión de mirarlo. Sí, pero aparte ya de eso también como el pose ese de cierta frivolidad, vulgaridad, cosas sin mucha importancia, cosas musicales familiares, o sea, que muchas veces también tiene que ver con lo que se programa, ¿no? Por las cosas por las que se apuestan. Porque a ver, ¿por qué aquí no se ha hecho un Nine en condiciones? Por decirte un ejemplo, ¿no? Un musical con cierta profundidad más, con cierta complejidad de sentido, de musicalidad. Porque el Nine que se estrenó aquí, que yo por cierto compré mi entrada, se canceló el mes siguiente. Aquí. Y sin embargo se ha montado un Tina en la Gran Vía y está Bustamante haciendo el gozo. Bueno, pues porque al final no deja de ser un negocio. Para los que lo promueven es un negocio y quieren hacer dinero. Quiero decir, Nine, pues igual lo conocemos 4 y Tina, bueno, pues Tina Turner era muy conocida. Es muy conocida. Sí, pero Nine se convirtió en película y en una película cara, que bueno, tuvo el éxito que tuvo, ¿vale? Pero sí. Es decir, que no hay un miedo a apostar por algo y es que así es como yo se estoy hace de acuerdo contigo, sí. Es que la afición se hace así. Claro. No, pero
Nine yo entiendo que es difícil, o sea, de que tenga un exitazo rimbombante como pueda tener un Tina o un lo que sea. Pero yo siempre he dicho que Nine es la espinita que tengo clavada, porque yo quería haberla visto en Broadway con banderas precisamente y no llegué a verlo. Y yo digo, coño, pues a ver si ahora que está en Málaga Animaba el monta Teatro ese Ojos. que le pega y está muy bien que la haga allí. Ojalá la haga y poder verla. Porque es lo que decimos, que son musicales que dices, no es un musical muy comercial, pero también cuando Mario Gas hizo Folís en el Teatro Nacional, me acuerdo que Julia Gómez Cora dijo que no tenía derecho, que como era un teatro nacional y estaba subvencionado, podía pagar mejores, o sea, no tenía los gastos que tenía ella y que podían haber llegado a un entente y haberse puesto de acuerdo. Y dices, no, es que Folís funcionó porque tenía que funcionar, pero que no era una apuesta clara o segura, o sea, que podía haberse pegado, estrellado completamente. O sea, es mucha gente, pues como Sweeney, que tú dices, pues Sweeney, sobre el papel, tú dices, ¿y esto? A ese riesgo me refiero yo. O sea, cómo Sí, en Cataluña se ha hecho más. Yo creo que en Cataluña han tenido más el valor de, sí. ¿sabes? De dar ese paso que no se da en el resto de España, que no se da en Eso es Madrid, verdad. se da menos. Sí, en Barcelona todos los Songs prácticamente los han estrenado, o sea, Guys and Dolls, aquel tan extraño que se hizo, oye, pues tuvieron los sí, restos de hacer un Guys and Dolls transformándolo, adaptándolo, pero no sé. A mí hay gente que lo ha visto y me ha dicho que le gustó. sí, Antes no, fue, y bueno, y Guys and Dolls aquí pues no se ha hecho tampoco, nunca. tampoco O sea, sé. es que hay y es que yo pienso que es un gran musical porque yo siempre, cuando ahora decía Spielberg que iba a rodar West Side Story, digo, que coja Anything Goes, que coja uno que además sabes que va a ser un bombazo, que va a ser divertido, que va a ser tal, y que sea alguno que no se haya hecho todavía en película. Pero yo creo que, bueno, otra de las cosas que se comentaba es que cuando ibas a un productor a decirle, tengo un musical para hacer, lo que te preguntaban no era de qué va el musical, te decía, de quién son las canciones. Claro. O sea, las canciones de Sabina o de Michael Jackson o de no sé cuántos, dices. Cuesta. Sí, no apuesta. Pero cuesta incluso con el musical de creación propia también, ¿eh? Mira, Ya. pues, ahí está No, los Dragón, que bueno, porque tienen un nivel y no, una función, pero los Carmen, cosas que se han hecho que han funcionado muy bien. sí, No ahí hemos está perdido mucho tampoco esa vía, ¿no? la Concha Velasco, que hizo también, pues Carmen, hizo Mata Hari, hizo varios, o sea, o el Hello Dolly, que se estrelló y perdió hasta la camisa. Y los de Dago y Dagón, claro, los de Dago y Dagón cuando venían aquí a Valencia traían el espectáculo y si lo traían 15 días, una semana lo daban en castellano y otra semana lo daban en catalán. O sea que dices, ahí sí que están jugando, están adaptando los mismos y los mismos actores están aprendiendo la obra dos veces y es un doble esfuerzo, pero bueno, es una forma también de expandirlo. Sin embargo, Dago y Dagón ya los últimos que han hecho prácticamente no están teniendo el recorrido que tuvieron los actores. O sea, que aquí a Valencia han venido porque esta realidad valenciana y lo coge, pero a lo mejor vienen para 3 días y chimpún. O sea que... A mí Maricel me pareció una cosa excelente, me pareció preciosísimo. Sí, que le llamaban mariselables, le llamaban mariselables, porque diría que se habían ido allá y que habían visto el montaje y que se habían venido aquí obnubilados con ese. Yo A mí había visto Marisel lo he visto varias Maricel antes veces. que Los Miserables, por eso quizá no me influyó de esa manera. No, lo decía la gente de allí, yo te digo que yo Marisel no sé si lo vi antes o después que Los Miserables, no lo sé. Y el último, bueno, lo he visto varias veces porque claro, es que después con 20 años, 25 años han seguido reponiéndolo, siguen todavía con el barco y el barco sigue adelante. O sea que... Siguiendo en Cataluña, La Cubana, las cosas que ha hecho La Cubana musical. Sí. Claro, la mayoría de las cosas que han hecho La Cubana han sido parodias y parodias muy canallas, pero tan divertidas, tan bien hechas, tan originales. Es que eso no se ha explotado mucho en España. Siempre hemos estado copiando y copiando mal, copiando eso. En el mejor de los casos, un quiero y no puedo. Un quiero y estoy casi a punto de poder, pero no puedo. ¿Sabes? Aquí últimamente tuvo el éxito que tuvo El Médico, por ejemplo. El Médico. Ahora que decían que iban a hacer Los Pilares de la Tierra y creo que Los Pilares de la Tierra se ha ido abajo y ahora, bueno, que creo que sí, la estrenan aquí en Valencia
el equipo del médico ha hecho Tiempo entre costuras, el musical, que lo va a hacer aquí, no sé, una semana y luego lo lleva a Madrid o lo lleva, no sé Eso dónde es lo venirse lleva. arriba, ¿eh? Eso es venirse arriba. No lo sé cómo estará. Y yo lo que sí que veo aquí, porque conozco Al algunas infinito en un compañías. junco. Sí, A el New Musical. musical. Lo El estoy musical. Sí, sí. No, a mí es que me llama la atención lo de la coletilla, hasta el mismo Company, el musical. Pero si es que no hay otro, o No hay sea, otro, que sí, sí. No hay otra parece cosa. que lo de no, pero eso en el póster de aquí de Málaga, Company, el musical. Dices, pero vamos a ver, si es que no hay otro. O sea que, pero parece ser que lo del musical vende. Y No es entonces, Company pues, en sainete, ¿no? No existe. Eso es. Eso todavía. No, que pues no, porque si igual el podéis, gran público no lo conoce, a eso me refería antes. Quiero decir, si ya, pones el para que sepa musical, que es ya un por lo menos el musical. público Mm, sabe que eso es un musical y que va a haber canciones y que van a cantar un buen rato, claro. ya. ¿Y qué me decís Queda que ahí. Sondheim muere? Bueno, dejando aparte la muerte de Sondheim, que yo no la puedo dejar aparte porque estamos todos de luto. Sí, sí, sí. Con algo que no he visto la luz, no sé si en el futuro se verá, pero a lo que voy, ¿no? Sí, Nosotros tenemos de a Buñuel Buñuel. y sin embargo él hace, no sé, más de una década que está dándole vueltas a meter 2 obras de Buñuel en un musical, ¿no? El discreto encanto de la burguesía y El ángel exterminador. Buñuel, sí. Eso es falta de prejuicios absoluta. Por supuesto, por No, supuesto. yo a mí, vamos Valor a ver, tremendo, claro. Siendo Sondheim, Buñuel Se lo para puede mí es a lo permitir. mejor difícil. hace 60 años no habría afrontado algo así, no lo sé. 60 sí. No, pero es lo que decimos, que eso lo puede permitir él, porque yo siempre he puesto el ejemplo de la última obra que hizo, que la han reestrenado, vuelto a reestrenar Eso, ha con cambiado el otro montaje, con título. otro Sí. director, con otro título diferente, y digo, eso se lo hacen a Sondheim, no se lo hace nadie más. O sea, que primero fue Wise Guys, luego fue Bounce, luego ha sido. Vamos, eso es. Vamos. Sí, No, y Roadshow. la última, Roadshow, y es Show, la Head misma. Bones. Una la dirigió Hal Prince, la otra la ha dirigido John Rando, no sé quién, o sea, y dice, no, ahora yo sé el que la voy a hacer bien, y sigue fracasando, o sea, bueno, por cierto, Sondheim, ya quedáis emplazados, buscar una fecha, porque ya sabéis que queríamos haberlo hecho este fin de semana, pero nos venía muy rápido, era justo, muy sí. precipitado y preferimos hacerlo bien. Así es que Estábamos todavía de vuelta de Connecticut, ha sido demasiado precipitado. ya, Estamos volviendo de Connecticut. todavía de camino. No, Cuando pues estemos de alivio de luto, Paco, cuando pase un mesecito así, estemos de alivio de luto. ahora con las navidades y con todo eso, a ver cómo quedamos. Hablando de luto, la casa de Bernarda Alba. O sea, Se eso se hizo ha el hecho en flamenco. musical. Eso se ha hecho en flamenco. ¿No Pero se ha hecho Sí. el musical? claro que hay un musical excelente. Por eso, sí, sí, que me Un sonaba, musical sí, sí. de Broadway, que además tenía un plantel de actrices negras que eran Sí, magníficas todas. la que salía en la hora de Bill Cosby, ¿no? Exactamente. Era que ahora no me acuerdo el nombre de la ¿Cómo se actriz. llama? Bueno, ahora se me ha ido el nombre de la cabeza, pero bueno. Sí, Filida, Esta, no sé qué. esta adaptación, bueno, no tuvo un recorrido muy largo, pero tuvo sus nominaciones a los Tony, tuvo, o sea, es un musical de cierto prestigio, ¿no? Bernarda Alba. Pues, no sé, yo no digo que se tenga que hacer, pero que muchas veces ese complejo del que, no sé, del que disfrutamos, ¿no? Nuestro sempiterno complejo de inferioridad nos hace que cosas que tenemos aquí, no sé, no. Mujeres al borde de un ataque de nervios, También se ha hecho un musical. que se hizo en Sí, Nueva sí. York con un repartazo increíble y se ha hecho en Totalmente. Londres y aquí no se ha hecho. Totalmente. Y además se la ofrecieron a Almodóvar y Almodóvar dijo, no, yo esa ya la he dirigido. Claro, Como le sí, sí, pasó cuando le pasó a Amenábar, que le propusieron dirigir tesis en la de Abre los ojos, y dijo, yo esa ya la he dirigido, esa que la dirija otro. No voy a hacerlo otra vez. Pues nada, oye, ha sido un placer. No sé si habremos aclarado algo, pero hemos hablado un rato. Yo creo que alguien igual se ha enterado de algo como yo, que no sabía. Y Hemos hecho más nada, preguntas que respuestas, pero bueno. sí, y preguntas que a mí ya te digo, me gustaría, muchas veces me da rabia, o sea, hablando de Sondheim que estamos hablando, lo de Golfus de Roma, que le dejaron solamente 3 canciones y tú dices, Una pena. Una película. ¿cómo se consiente eso, no? Bueno, todo eso ya lo hablaremos cuando hablemos de Sondheim, que vamos a dedicar uno para él solito. Y ya iremos comentando todo esto. Pero yo es que sí que creo que los autores deberían de seguir un poco más de cerca su trabajo, el trabajo suyo, a qué manos va. Yo me acuerdo un viaje que fui a Londres, iba con Paul y venía uno que iba a hacer en Barcelona
Joseph y la túnica multicolor. Y le obligaron a que fuera con el libreto adaptado al catalán, escrito con todo el libreto en catalán, con una foto del teatro donde se iba a hacer, con las obras que se habían hecho antes, con las localidades que había, o sea, todo eso antes de darle los derechos. O sea, que yo digo, pues si a mí me mandan las letras en catalán, tengo por lo menos la opción de mirar a ver si está siendo fiel a lo que está diciendo. Pero te digo que muchas veces me parece que no siguen muy finamente el trabajo suyo dónde va a parar. Me parece que es una pena. Y yo, desde luego, ya te digo, prefiero las versiones originadas subtituladas, pero que no estoy para nada en contra de las dobladas si se hacen bien. O sea, que ya te digo, bueno, por cierto, Iñaki, no nos has dicho, dice, como decía, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, que has escrito un libro hablando del tema del doblaje, del subtitulado y tal. ¿Cómo lo tienes? Ya está acabado, ¿no? Está acabado. Bueno, es un hemos, porque no he sido yo solo, esto con Nicholas Saunders, que es digamos, el promotor de la Escuela de Doblaje de Canciones, a la que aludías antes. Sí, a ver, ha sido un trabajo de un año, es decir, nos hemos juntado así, o sea, él está en Madrid, yo estoy en Bilbao, y hemos sacado horas de donde no había y lo escribíamos a la vez, o sea, nos conectábamos y íbamos escribiendo, ¿no? Ha sido un poco el poner sobre la hoja pues todo lo que pensamos sobre este tema, ¿no? Cómo las adaptaciones se pueden hacer bien si se cumplen unos parámetros, ¿no? Y el libro es un poco lo que intenta explicar. Yo voy a decir casi de forma modesta, pero igual no tan modesta, porque nos hemos documentado y hemos leído cosas, ¿no? Pero la idea es que, bueno, está escrito, está ya registrado y pues estamos buscando editor para que salga el libro a la luz, porque sobre todo eso es lo que nos interesa, ¿no? Que se dé a conocer y que la gente que esté interesada en este tema, sea de un ámbito que sea, pueden ser gente desde la filología, porque está escrito un poco desde esa perspectiva, pero gente a la que le gustan los musicales, porque hay muchos ejemplos, o sea, se analizan letras, quiero decir, no es hablar en general de cómo hacer una letra, sino que sobre los ejemplos, sobre los que consideramos buenos ejemplos, eso es lo que hemos trabajado, ¿no? Buenos ejemplos y malos ejemplos también, ¿o no? Sí, nos hemos centrado sobre todo en los buenos ejemplos. Los que no están, o sea, la omisión es que no nos parecen buenos. No sé qué es peor, no sé qué es peor. Ya, por eso. Igual alguien que conozca mucho dirá, uy, esta canción no la habéis puesto. Ah, pues claro, algo será. Pues por algo será. ¿Por qué? Pero bueno. Así que, en fin, se ha hecho con mucho amor y con mucha dedicación, sobre todo, y con mucho rigor. Yo creo que los dos nos hemos volcado en eso, escribiéndolo con mucha conciencia de qué es lo que estábamos diciendo y por qué lo estábamos diciendo, ¿no? Luego se puede estar de acuerdo o no. Eso no, está claro. Pero yo creo que si se cumplen unos parámetros, que los hemos ido diciendo aquí, ¿no? Número de sílabas, acentos, rimas, si eso se cumple y si el letrista tiene un poco de chispa, pues yo creo que se pueden hacer textos pues como los de Sunito, por ejemplo, o como los que habéis escuchado recientemente en Company, ¿no? Me dijo... Pero si eso no se entiende, se puede hacer muy mal también, ¿eh? Me dijeron que va a salir el disco, el de que ya tienen el permiso para tanto de Company como de Chorus Line. Vamos a ver si vienen o no vienen. O sea que pues ojalá. ya tienen un comprador aquí, porque eso, Dos. Eso es oro molido. Eso y aquí uno de vuestros libros. Bueno. Sí. La cosa es que salga, a ver si sale. Sí, hombre, claro que sale. Todavía está, quiero decir, ya está escrito, que es lo más importante. Luego ya se verá, pero bueno. Oye, y en la escuela, lo de escuela de doblaje, yo también sé que aquí hay. ¿En qué consiste un curso? ¿De cuánto tiempo es la formación? ¿O qué pues materias se tocan? Hay distintas cosas. Por ejemplo, yo te puedo, o sea, el que imparto junto con otros dos profesionales, porque no lo imparto yo solo, es un curso que puede, o sea, que lo hacemos en 2 meses, claro, no todos los días, quiero decir, igual hay al mes 2 o 3 sesiones de 2 horas, 2 horas y media, en donde nos centramos mucho en la práctica, es decir, después de analizar pues, cómo se adapta una letra y qué parámetros hay que cumplir, lo que hacemos es a los alumnos se les pone a traducir letras, a adaptarlas, ¿no? Entonces ahí es cuando se meten en harina y ven cuáles son las dificultades que pueden surgir, ¿no?
Eso, por ejemplo, es el de letras, pero luego hay otro también que es el doblaje de canciones, que lo imparte gente dentro de la profesión que está doblando canciones, o letristas que han hecho canciones para una película de Disney, por ejemplo. Está María Ovelar, que es la que ha hecho, ya sé que no os gusta, pero hizo las del Fantasma, ha hecho las de Mulan, ha hecho las del Jorobado, ha hecho bueno, ha hecho un montón de letras, ¿no? Y entonces esos son cursos igual de 2 o 3 días, perdón, 2 o 3 sesiones que pueden ser en días distintos, donde la práctica es lo que se hace hincapié en la práctica, es decir, en que se entienda que cuando hay que doblar una canción hay que ponerse al servicio de ese personaje, tienes que transmitir las emociones que te está transmitiendo. Y luego hay que cantarlo bien, claro, hay que tener ya un cierto nivel musical. Sí que los cursos, claro. por ejemplo, se están estructurando desde la iniciación hasta los avanzados. Igual hay gente que dice, bueno, yo no sé cantar, pero a mí me interesa hacer este curso porque me quiero formar en una técnica, por ejemplo, ¿no? O con lo de las letras, este es el 4º año ya que lo hacemos. Y sí que empezamos con uno, bueno, pues como de iniciación, es decir, casi los poníamos a contar sílabas y a contar rimas y todo, ¿no? Luego hay otros cursos en los que para la gente que ya viene, pues no sé, pues, o que ya son traductores o que han hecho estudios literarios, ya es hilar un poco más fino, ¿no? En ciertas cosas. Así que hay un poco de todo. Yo os invito a que entréis en la página y veáis porque hay una oferta amplia. O sea, no es una escuela física como tal, que decir, no se va a un sitio en concreto, sino que muchos son online, pero otros son presenciales y los presenciales suelen ser en Madrid, en estudios de doblaje o en estudios de grabación. Luego algunos se han hecho también se han hecho en Zaragoza, se han hecho en Málaga. No se ha hecho ninguno en Bilbao, pero en fin, ya se hará. Supongo que alguno ya se hará. Y eso, así pasamos el rato, pero no es más que pasar el rato, porque esto realmente es una actividad, yo para mí es ocio, pero bueno, me lo tomo muy en serio, porque son cursos que se preparan. Que lo disfrutas, vamos a ver, que lo No es disfrutas en porque 2 es tardes hacer una cosa, sino algo que te gusta, o sea algo que... que me gusta mucho, sí. Entonces, claro, y yo es que, claro, yo decía, escuela de doblaje, ¿qué es? ¿Adaptar el texto o cantarlo también? Porque, claro, al cantar Las dos también, cosas. ahí hay interpretación también. Eso Debe de haber interpretación. Eso es. Lo que se ha hecho más últimamente es que los alumnos que se matriculan, por ejemplo, para el de adaptación de letras, bueno, pues tienen que adaptar alguna letra. Los que se matriculan para el de doblaje de canciones, que son los que las van a cantar, se funden esos dos cursos y la letra que han adaptado los alumnos que han hecho el de adaptación, luego la cantan los de canto para ver efectivamente si todo cuadra bien, si los acentos están en su sitio. O sea que es una cosa muy, muy interdisciplinar y como que hay mucha conexión entre los alumnos. Y, no sé, a mí me gusta mucho, creo que es muy, muy interesante. Y sí que Hombre, sí que se está removiendo, así como antes decíamos, ¿no? que los musicales ahora están teniendo como un auge especial porque se montan muchas cosas, algunas pueden ser franquicias, otras son pues, más de creación original. Sí que es verdad que Antonio Banderas ahí está apostando por unos musicales que yo creo que si no los monta él no los hubiese montado nadie, con lo cual está muy bien que se den otros títulos que no sean siempre El Rey León, que no sean siempre La Bella y la Bestia, que no sean siempre Gris, o sea, que está muy bien, pero ya los hemos visto, ¿no? O sea, están ya... Claro, cosas que se pueden descubrir, ¿no? Otras cosas nuevas, ¿no? O sea, que en Bilbao, en tu ciudad, se montó un Pippin en los años 70. Se montó un Pippin. sí, En yo... euskera encima. Y en euskera. No te lo Y pierdas. euskera. No te lo pierdas. Eso me lo enseñó Íñigo, que yo no Yo, sabía. yo sí, yo cuando lo vi en el libro dije, ostras, ¿y dónde está Sí, sí, esto? sí, Y sí, sí. creo que hasta decía que tenía un audio de ese Pippin. Yo digo, madre mía, Sí, o sí, sí, sea, lo tiene porque lo estoy escuchando en su casa y me puso un poquito y bueno, no sonaba mal, ¿no? ¿Quién no pudiera? sé, Hay un interés por eso. Hay muchas escuelas que están formando a gente también. O sea, yo creo que ahora los que quieren entrar en musicales pueden salir muy, muy formados. Quiere decir, pueden salir formados en canto, en baile, en interpretación, porque es un trabajo muy difícil. O sea, saber cantar, bailar, interpretar es claro. muy difícil. Es muy, muy difícil. Ya lo Eso creo. es lo que comentábamos, que decías, dices, no, es que antes, sí, antes decías, bueno, es que es uno que canta musicales. Y yo me acuerdo, Nicole Kidman, cuando hizo Moulin Rouge,
que dijo, dice, yo es que me acuerdo que veía las películas de Rita Hayworth, veía tal y decía, ay, qué bien, qué guapa y tal. Dice, y ahora cuando me he metido a hacer esto, que tienes que bailar, controlar la respiración y cantar, dice, es que estas personas para mí de repente ahora son diosas, porque Claro. yo tengo que aprender a interpretar, pero no interpretar y cantar y bailar. Y todo. Y encima eso allí hacer- lo han mamado, porque eso allí lo tienen en la mitad Eso de los es, colegios, en las ya. universidades. eso es. Yo tengo muchos No, amigos pero que como ves parecen que parece que lo hacen... musical, pero ya han hecho 4 o 5 en high school y me enseñan vídeos y son producciones más que aceptables. Algunas muy decentes que ya quisiéramos aquí. Sí, sí, Mm. sí, Eso sí. es que está en la cultura. Claro, Ya. es algo cultural, ¿no? Muy cultural. Pero bueno, yo creo que las canciones en el cine que antes lo comentabais, ahí sí que hay mucha trama porque hay mucho doblaje. O sea, hay muchas actrices que pensamos que ha cantado ellas y no ha cantado. Por Y ejemplo, no. antes citábamos el de las señoritas de Rochefort, creo que salvo Daniel Daguerre no canta ninguno. Nadie. Todos están doblados. Ahora, bueno, no están doblados. Lo que ellos hicieron fue, se grabó primero lo que son las canciones por unos cantantes, además gente con unas voces estupendas y cantaban muy, muy bien, y los actores, bueno, pues como Catherine Deneuve, todas estas, lo que hicieron fue que se aprendieran el texto y las canciones sincronizándolas. O sea, no es que cantasen sobre la voz de Catherine Deneuve, sino que ella se aprendió lo que la cantante hizo en su momento y tuvo que hacerlo. Y queda francamente bien, queda muy bien, porque da la sensación, cuando ves la de los paraguas de Cherburgo, por ejemplo, que es ella la que canta, y no es ella la que canta en absoluto. Sin embargo, está tan bien hecho que da la sensación, eso es el cine, ¿no? Eso, claro. Y esa luego no es el doblaje, por ejemplo. podríamos hablar de decisiones como la de que René Zellweger haga una Judy con su propia voz. Claro. Y eso Fíjate. es un riesgo que yo, hombre, a mí la voz de Judy Garland, pues fíjate. Claro. Pero el hecho de decir voy a hacer algo de verdad auténtico y voy a hacerlo yo, voy a intentar o de imitarla o de reproducirla lo mejor Eso, posible sí, o lo de de hacerlo. hacer lo que me salga Yo me quito el sombrero. Luego igual no tuvo éxito y tal, pero me quito el bueno, que sombrero ya es ante una apuesta, ¿eh? el O riesgo, sea, claro. hay que tenerlos bien plantados, como Bien si puesto. dijéramos. Sí, desde luego. Y no lo hizo mal, ni muchísimo menos. No, para nada. De hecho, tuvo un Oscar, de hecho. Sí, efectivamente. Por Eso va ejemplo, por cualquiera. Efectivamente, ni más ni menos. No, y la que lo hizo en teatro, tanto en Londres por lo menos, también ganó el Olivier. No sé si lo hizo en Esa Broadway, es se llegó a la hacer. que hizo el El Folies. Folies, el que hizo el Folies que Se vimos llama, a ver, nosotros. Ah, Sí, me, magnífica. sí, no me acuerdo no de me la acuerdo actriz. tampoco cómo es. Pero sí, yo la vi, eso era End of the Rainbow, era el Sí, original de la obra. sí. Y esta es la que vimos luego, que fue la que sustituyó a cuando se fueron Imelda Staunton y tal, es la que tomó el papel en el Ah, Folies. vale. Mira, ahora no Dami me acuerdo el nombre. o... Me suena como que empieza por T, pero no... Bueno, da No igual. me acuerdo ahora. Fíjate que me sale Natalia Dicenta, que fue la que lo hizo en España. Sí, Hizo esa que obra. yo la vi exactamente, Tracy Bennett. Tracy Miguel nos lo Bennett. apunta. Tracy. Sí. Bueno, ella fue la que cantó I'm Still Here en esa versión. Claro. Sí, ¿No? sí, sí, Ella es sí. la que hace I'm Still Here. Sí, Sí. sí. ¿Tú se la viste, Iñaki? Yo la vi, a ver, yo no llegué a verla en Londres porque me he perdido muchísimas cosas, pero tengo algunos amigos estupendos que me pasan así de extranjis. Esto no lo puedo decir aquí, pero bueno, lo digo. Por ejemplo, uno que ya no Tenemos está que entre sobrevivir nosotros, como sea. desgraciadamente, y me pasó algunas cosas, y lo último que me pasó fue este Folies Sí. de No, que ese National guión... Theatre, que Magnífico, a mí me magnífico. entusiasmó. Es que me Sí. entusiasmó. Muy Me bueno, muy entusiasmó. bueno. Pues yo, fíjate, precisamente lo discutí con Íñigo porque yo lo vi y dije, es que no me gusta, es que es muy oscuro. Y me dijo, Íñigo, es que tiene que ser oscuro. Y yo, pero es que no. Y luego fui y lo vi en el teatro y yo creo que es la única cosa que he visto en cine y luego en teatro y me gusta más en teatro que en cine. La versión en el National Theatre es que es el espectáculo, el escenario es Sí, tan más brutal. redondo, Es un ¿no? Sí. concepto Bueno, magnífico. bueno, brutal. Una pasada. De hecho, también Lo lo que pasa pude es que a mí ver me dos veces. falla el National Theatre y me falla el Minskoff, que fue donde la... Minskoff es el del No, pero no fue Broadway. en el Minskoff, en el otro que es muy moderno. Y sin embargo vi una versión en el Velasco, que ahí es donde hay que ver Follies. ¿Sabes lo que te digo? Ah, en Ya, el Velasco es la que lo hizo... Oyendo terciopelos chungos, ya sabes. ya que se cae a Pero pedazos, el ¿no? del Velasco no es el que hizo esta mujer, la que hemos comentado, Martin Nixon y... En el Velasco lo hizo Treat Williams
Exactamente, pues el mismo. Eso Esa fue la un vi yo, pequeño, pero muy bonito, muy bonito. esa la vi yo en Londres en Nueva York, en el Velasco con Paul hace, creo que fue por el año 2000 o una cosa así. O sea que... Sí, por ahí, por ahí. Pero de todas maneras te digo, a mí Ya nos estamos metiendo en Sondheim sin Sí, querer. sí, esto Exactamente, ya ves eso que para el subrepticiamente- próximo que viene. Bueno, pues nada, pensaros a ver cuándo podemos quedar todos de acuerdo para Vale. juntarnos en pro del señor SS, que no es Esteban Spielberg, Eso. que también es SS. Primero pero tenemos que pasar por Steven Spielberg de aquí a no sé, a ver qué no pasa. sé si, creo que la estrenan para Navidades, el 24 Navidad, por Navidad. ahí. Sí, claro. ¿Ah, sí? No sé Ah, si mira. el Ya lo 22, pues, comentaremos la próxima vez. pues si no lo vemos, si no nos vemos antes, nos vemos después. ¿Ok? Muy bien. Oye, muchísimas gracias. O sea, ha Gracias. sido estar haciendo un Twitch, pero ha sido estar Placer. hablando como si estuviéramos hablando en la mesa camilla de casa. Camilla. Efectivamente. Un gustazo, ¿eh? Muchísimas Pues un gracias a los placer. dos. Placer, Y abrazo. sabéis, Gracias. y sabéis o sea, advertencia con dedo, que vais a ser citados nuevamente a comparecer aquí. Muy ¿Ok? bien. Muchísimas Mucho gracias a gusto, muchas vosotros, a gracias. Miguel en la sombra dando algún apunte, Gracias a a todos. Unai y hasta la próxima. Hasta Un la abrazo. próxima. Gracias Muchas por todo. gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Adiós.